Y aún tenían valor en su existencia. Su existencia no solo era para restaurar a la familia Kozuki, ni para liberar el país de Wano de las garras de Kaido, sino también para heredar el último deseo del señor Oden. Abrir las fronteras del país de Wano. ¿Qué tal esto? Dejamos que la princesa Iyori sirva temporalmente como shogun del país de Wano, y cuando la princesa Iyori tenga descendientes, el puesto de shogun pasará a ellos. Habiendo entendido todo, Denjiro propuso. Creo que eso es aceptable. También creo que eso es aceptable. La princesa Iyori tiene el linaje de la familia Kozuki, también creo que es aceptable. Todos asintieron. Iyori pertenecía al linaje de la familia Kozuki, y servir temporalmente como shogun del país de Wano era lo más legítimo. Una vez que tuvo hijos, y esos niños también heredaron el linaje Kozuki, fue perfectamente factible hacerlo. Todos, estoy muy agradecido de que quieran que yo sea el shogun del país de Wano y de que puedan reconocerme. Justo cuando todos estaban de acuerdo unánimemente, Iyori de repente habló. Y sus palabras atrajeron la atención de todos. Estoy muy agradecido de que puedan reconocerme, pero todavía siento que no soy apto para ser el shogun del país de Wano, continuó Iyori. Se había acostumbrado a estar en el barco de Aukes y rara vez había regresado al país de Wano en los últimos años. Además, los hechos demostraron que, incluso sin un shogun, el país de Wano seguía prosperando. Por lo tanto, ya fuera por su propia situación o por la del país de Wano, el puesto de shogun parecía prescindible. Princesa Iyori, al escuchar las palabras de Iyori, la vacilación apareció en los rostros de todos. No esperaban que Iyori dijera eso. Seguiré heredando el último deseo de mi padre de abrir el país de Wano, pero no creo que sea adecuado para el puesto de shogun del país de Wano, continuó Iyori. Princesa Iyori, como única descendiente del señor Oden, si usted no puede servir como shogun, entonces ¿quién más en el país de Wano podrá? Dijo Kinemon algo ansioso. Estos vasallos eran leales a Oden y no querían que nadie fuera de la familia Kozuki se convirtiera en el shogun del país de Wano. Después de todo, la familia Kozuki era la familia gobernante legítima del país de Wano, y para abrir el país de Wano, tenía que ser liderada por la familia Kozuki, la familia Daimyo con el mayor prestigio en el país de Wano. Aunque otros daimyo tenían buena reputación, en comparación con las generaciones del linaje shogun de la familia Kozuki, todavía eran insuficientes. Al mismo tiempo, el daimyo existente en el país de Wano también ayudó a la familia Kozuki. Solo si Iyori se convertía en el shogun del país de Wano, heredando la familia Kozuki, el país de Wano podría abrir sus fronteras de la manera más fluida. Iyori, quizás puedas servir temporalmente como shogun en nombre de la familia Kozuki, en ese momento, Aukes le dijo a Iyori. Servir como shogun no implicaba necesariamente cumplir con todas las obligaciones. Era perfectamente aceptable que Iyori sirviera temporalmente como shogun nominal, lo que llevó al país de Wano a abrir sus fronteras basadas en el prestigio de la familia Kozuki. En cuanto a algunos asuntos triviales, los 9 vainas rojas, leales a la familia Kozuki, pudieron encargarse de ellos. Esto no restringiría la libertad personal de Iyori. Iyori aún podía elegir su propio camino para abrir el país de Wano, y aún podía continuar navegando con Aukes. Princesa Iyori. Todos, al escuchar la sugerencia de Aukes, dirigieron su mirada hacia Iyori. Está bien, entonces serviré temporalmente como shogun nominal, frente a tantas miradas esperanzadas, Iyori finalmente ascendió. Genial. Lo discutiré con el daimyo Shimotsuki y los demás daimyo enseguida. Gritó Kinemon con entusiasmo. Ya había conocido a los otros daimyo antes de esto, y no había duda de que esos daimyo todavía apoyaban a la familia Kozuki. Mientras ellos dieron un paso adelante y la princesa Iyori apareció personalmente para anunciar todo, creyeron que las cosas se desarrollarían sin problemas. Y con un shogun, el país de Wano se uniría aún más, acercándose un paso más a la apertura de sus fronteras y 228 Kid viene a desafiar más capítulo 228 el desafío de Kid 3 días después de discusiones con todos los daimyo restantes del país de Wano, finalmente se decidió que Iyori asumiría temporalmente el puesto nominal de shogun del país de Wano. En este día, todos los daimyo se reunieron en Kuri. En el centro del amplio espacio abierto de Kuri se había erigido una plataforma alta. Shimotsuki Yasui, el más respetado entre los daimyo, estaba en la plataforma y dio un discurso a la gente del país de Wano que se había reunido allí. Después de 20 años, el país de Wano ahora está prosperando.
Durante este periodo, la princesa Iyori, el único linaje restante de los Kozuki, solicitó ayuda extranjera y expulsó a Kaido, quien había gobernado el país de Wano durante muchos años. Al mismo tiempo, los 9 vainas rojas, los vasallos que una vez lucharon junto al Shogun Kozuki Oden contra Kaido, se han reunido. Por lo tanto, en este día especial, yo, junto con los otros daimyo del país de Wano, hemos discutido y finalmente decidido que la princesa Iyori, quien ha heredado el linaje Kozuki y cambió el destino del país de Wano, sucederá a su padre en la posición y se convertirá en la shogun del país de Wano. Después de que Shimotsuki Yasui terminó de hablar, miró hacia abajo, esperando la reacción de toda la gente del país de Wano. ¿Qué? ¿Que la princesa Iyori sea la shogun del país de Wano? ¿Que una mujer sea la shogun? Esto no tiene precedentes. ¿Qué hay de malo en eso? La shogun Iyori lideró la liberación de todo el país de Wano. Está perfectamente bien que sea shogun. Así es, así es. La shogun Iyori ha heredado el linaje legítimo de los Kozuki, y es la única que queda con ese linaje. Está completamente calificado. Así es, apoyo a la princesa Iyori. Yo también la apoyo. Yo también. Inicialmente, algunas personas tuvieron dudas al escuchar esta noticia. Después de todo, nunca antes había sucedido que una mujer sirviera como shogun en el país de Wano, pero después, las voces de duda fueron ahogadas por las voces de apoyo. Después de todo, no importa que, al menos en los corazones de la gente común, fue Iyori quien llevó a Aokes a ahuyentar a Kaido. Además, Yonko Aokes, quien ahora protege el país de Wano, tiene la relación más cercana con Iyori. Iyori es de hecho el único linaje restante de los Kozuki. No importa cómo se lo mire, que Iyori se convertirá en shogun solo beneficiario al país de Wano, no lo dañaría. Así que básicamente todos estaban de acuerdo con esta decisión. Entonces, demos la bienvenida a la nueva shogun del país de Wano, Lady Kozuki Iyori. Al ver la reacción a continuación, Shimotsuki Yasui se mostró satisfecho y luego proclamó en voz alta. Mientras sus palabras caían, Iyori, vestido con el atuendo de un shogun, caminó con gracia hacia la plataforma alta. La mirada de todos se volvió hacia ella. La princesa Iyori es tan hermosa. Deberías llamarla Shogun Iyori. ¿Es este nuestro futuro shogun? A todos, les agradezco mucho su apoyo para convertirme en el shogun del país de Wano. Les estoy infinitamente agradecida, dijo Iyori al subir al escenario, su discurso fue muy breve. Pero la gente de abajo empezó a vitorear al unísono. Shogun Iyori. Shogun Iyori. Shogun Iyori. Shogun Iyori. Todos corearon uniformemente Shogun Iyori. De esta forma, el cargo de shogun del país de Wano quedó confirmado temporalmente. Al mismo tiempo, después de que Iyori asumió el cargo de shogun, toda la nación celebró y se celebró una gran fiesta en todo el país. Aunque si los 9 vainas rojas estaban en el centro de la fiesta, comiendo y bebiendo, disfrutando enormemente. La fiesta dura 3 días y 3 noches, y la gente se emborrachaba continuamente y se desplomaba. 3 días después, la fiesta terminó y Aukes y otros acompañaron a Iyori mientras se mudaba a la residencia del general. En este momento, dentro de la residencia del general, Iyori se apoyó en el abrazo de Aukes, con su rostro presionado contra su pecho. No necesitas sentir tanta presión. No están Kiku y los demás ahí para ayudarte. Aukes acarició suavemente la cabeza de Iyori. No es mucha presión, solo un poco de emoción. Después de tantos años, vuelvo a vivir aquí. Además, siento un poco de pena por Kiku y los demás. Después de todo, seguro que iré contigo al mar más tarde, y el país de Wano quedará en sus manos, dijo Iyori en voz baja. Siempre podemos volver a visitarnos a menudo, dijo Aukes con una sonrisa. Asintió Iyori. Tal como estaban las cosas, Iyori no estaba particularmente interesada en el puesto de shogun del país de Wano. Había vivido en el mar durante 20 años y ya se había acostumbrado a la vida en el mar. No podía quedarme allí durante mucho tiempo. Si no hubiera sido por cumplir el último deseo de su padre y fundar el país de Wano, probablemente no habría asumido el cargo de shogun. En cambio, habría observado en silencio cómo el país de Wano se desarrollaba libremente y prosperaba. Al mismo tiempo, ella siempre habría permanecido al lado de Aukes, navegando las yeguas con él. Señor Aukes. En ese momento entró Kiku. Señora Iyori, Kiku se inclinó respetuosamente al ver a Iyori. Hermana Kiku, no hay necesidad de eso. Solo llámame Iyori. Me hace sentir un poco incómodo, le dijo Iyori a Kiku. Iyori, Lord Aukes, tengo algo que informar, dijo Kiku. ¿Qué? Preguntó Iyori.
Una nave extranjera ha entrado en el país de Wano. Parece que son piratas. Nuestra gente se puso en contacto con ellos y pidieron específicamente ver a Lord Aukes, dijo Kiku en voz baja. ¿Dónde están? ¿Dijeron sus nombres? Preguntó Aukes con curiosidad al oír esto. Están en la playa del país de Wano y no dijeron sus nombres. Solo dijeron que querían encontrarte y que si no venías, invadirían el país de Wano, respondió Kiku. Vamos a echar un vistazo, asintió Aukes después de escuchar esto, luego le dijo a Kiku y Yori. Yo guiaré el camino. Ambos respondieron al mismo tiempo. Liderados por Kiku, Aukes y Yori se dirigieron a la playa del país de Wano. Pasando por el bosque, llegaron a la playa, donde se reunieron muchos hombres pez del país de Wano, susurrando mientras miraban el barco cercano. La señorita Iyori está aquí. En ese momento, alguien vio a Iyori y los demás. Señora Iyori. Saludos, señora Iyori. Todos saludaron respetuosamente a Iyori, y Iyori respondió a cada uno de ellos. Es él. Aukes vio el barco y al grupo de personas que estaban en la playa. Yonko Aukes, he venido a desafiarte. Kid miró a Aukes, su voz extremadamente fuerte y su postura increíblemente arrogante. Supernova, Aukes entrecerró los ojos mientras miraba a Kid. Kid también miró a Aukes. Los dos se miraron fijamente y la escena quedó en silencio. En lugar de quedarte en el nuevo mundo, has venido aquí. ¿Crees que ya te has hecho un nombre en el nuevo mundo? Preguntó Aukes en voz baja, sin atacar de inmediato. La era de los 4 emperadores ha terminado. Barba Blanca, conocido como el hombre más fuerte del mundo, ha muerto. Así que he venido a conocerte a ti, a quien llaman el Yonko más joven. Sin embargo, ese título pronto será mío, dijo Kid con mucha arrogancia. Te daré una oportunidad para atacar, dijo Aukes, sin enojarse por las arrogantes palabras de Kid. Sus palabras equivalían a aceptar el desafío de Kid, o mejor dicho, darle una oportunidad a Kid. Dejarme dar el primer paso, qué arrogante, sonriendo Kid con una sonrisa cruel en su rostro. Sin embargo, no se negoció. Quería que Aukes comprendiera que la arrogancia tiene un precio. 229 Córtalo más capítulo 229. Cortando. Puedo ser bastante despiadado cuando hago mi movimiento, así que no mueras, dijo Kid con una sonrisa cruel a Aukes, luego usó su habilidad de fruta del diablo. A su alrededor, ondas de campos magnéticos pulsaban continuamente y una poderosa atracción magnética atraía todos los objetos metálicos utilizables cercanos. Mi arpón. Mi ancla. Al ver cómo sus objetos de hierro eran absorbidos uno por uno, los pescadores quedaron estupefactos. Salgan de aquí, la batalla podría afectarlos más tarde, gritó Aukes a la gente común cercana, viendo a Kid cargando constantemente, pero nada lo detenía. Al escuchar las palabras de Aukes y ver el aura poderosa que emanaba de Kid, esas personas se retiraron rápidamente y corrieron hacia el bosque. En un breve momento, solo quedaron Kid y su tripulación, junto con Aukes, Kiku y Yori. Todo el metal circundante fue succionado y el brazo de Kid continuó recogiendo metal, formando finalmente un cañón electromagnético. ¿Ha despertado su fruta del diablo? Aukes miró el cañón electromagnético de Kid, ligeramente sorprendido. Pero aún no está completamente completo. Estaba claro que a pesar de haber cargado durante tanto tiempo, el despertar de la fruta del diablo de Kid todavía era muy reciente y no podía usar esta habilidad por completo con facilidad. Toma esto. Habiendo terminado de cargar, Kid sonriendo. Si Aukes no le hubiera dado esta oportunidad de atacar, tal vez no habría tenido confianza en derrotarlo o incluso en matarlo. Pero como había terminado de cargar, Aukes estaba seguramente muerto. Apuntó el cañón hacia Aukes, y una fuerza magnética increíblemente fuerte se condensó continuamente dentro del cañón, generando energía poderosa. Auge. Un momento después, un poderoso rayo de energía salió disparado de la boca del cañón, corriendo ferozmente hacia Aukes. El espacio parecía retorcerse por donde pasaba el rayo de energía, el suelo se hacía añicos poco a poco bajo las réplicas de la energía, arena y piedras volaron, y el aire circundante parecía secarse. Una presión abrumadora, que arrastraba polvo, se expande en todas direcciones. Cuando el cañón electromagnético estaba a solo 3 metros de Aukes, Aukes sacó la espada de su cintura. Levantó la mano, blandió la espada y la devolvió a su vaina. Los movimientos simples se completaron en un abrir y cerrar de ojos. Y en el momento en que la espada volvió a su vaina, el cielo se oscureció de repente y un corte increíblemente masivo tocando instantáneamente el cañón electromagnético. Auge.
Un enorme rugido acompañó los temblores del suelo cuando las dos ondas de energía chocaron. El corte masivo cortó directamente el cañón electromagnético por la mitad, sin detenerse, continuó cortando a lo largo del cañón electromagnético, corriendo directamente hacia Kid. ¿Cómo es eso posible? Al ver que su ataque más poderoso, que había cargado durante tanto tiempo, era dividido por Aukes con un solo golpe de espada, y con ese corte aún corriendo hacia él, los ojos de Kid se abrieron, revelando una expresión de incredulidad. Capitán, rápido salga del camino. Killer, a su lado, empujó violentamente a Kid, intentando alejarlo por la fuerza, mientras la tripulación de Kid también se dispersaba aterrorizada hacia ambos lados. Auge. Otro gran rugido se escuchó, y detrás de Kid y los demás, el gran barco atracado en la orilla se partió instantáneamente en dos mitades y luego cayó hacia ambos lados. El barco, cortado por la mitad, cayó al mar salpicando una gran ola. Al mismo tiempo, junto con el chapoteo de las olas, se escuchó un grito ahogado y dolorido, extremadamente reprimido pero imposible de contener. Mirando en la dirección del grito, Kid yacía en el suelo, boca arriba, con Killer a su izquierda. Su brazo izquierdo yacía en el suelo y del corte que tenía en el cuerpo manaba sangre, tiñendo la arena de rojo. Eres muy joven todavía. Ve a explorar el mar un rato. Además, te recuerdo que no desafíes a los demás a la ligera. No serán tan misericordiosos como yo. Aukes miró a Kid, quien había perdido un brazo, y no tenía intención de seguir atacándolo. Se fue lentamente con Iyori y Kiku. Capitán. Después de que Aukes se fue, los demás miembros de la tripulación de Kid acudieron rápidamente a su lado y el médico del barco le realizó un vendaje de emergencia. En ese momento, Kid pareció soportar el dolor, sin gritar. Su mirada estaba fija en la figura de Aukes, que se alejaba, incluso borrosa. Niño, ¿qué debemos hacer? Preguntó Killer a Kid. Vámonos, dijo Kid frunciendo el ceño, soportando el dolor en su brazo. Originalmente había pensado que este viaje, si no era para derrotar a los 4 emperadores, al menos sería algo seguro, pero había subestimado por completo el terror de los 4 emperadores. Con un solo golpe, su ataque más fuerte fue anulado al instante y perdió un brazo. Esto ocurrió sin que el oponente tuviera intenciones asesinas. Si el oponente hubiera tenido intenciones asesinas, solo un golpe más y probablemente habría quedado allí. Sin embargo, a pesar de esto, no sentía miedo ni temor en su corazón, solo un deseo ardiente de fuerza y un toque de locura. Un día, él también llegaría a ese nivel y se enfrentaría personalmente a Aukes, quien hoy le había cortado el brazo. Sin redair, Kid finalmente eligió a Aukes, y como en la historia original, se fue en un estado lamentable después de perder un brazo. Este incidente no provocó mucho revuelo. Mientras caminaba por el bosque, Aukes no mostró grandes fluctuaciones emocionales. Demasiadas personas lo habían desafiado a lo largo de los años y se había vuelto algo insensible. Sin embargo, a pesar de ello, él consideraba a Kid mucho más importante que los demás. De hecho, admiraba un poco la imprudencia de Kid. Al menos tenía el coraje de desafiarlo y era tan arrogante frente a él. Sin embargo, si no hubiera sido por la extrema arrogancia de Kid en este momento, probablemente habría conservado su brazo después de este desafío. Nuevo mundo. Además de Kid, otras supernovas también tenían sus propios aviones. Barba Negra recuperó la mayor parte del territorio de Barba Blanca, y Big Mom y Aukes recuperaron una parte. Kaido se recuperó muy poco. Y Barba Negra parecía estar reemplazando gradualmente a Barba Blanca, convirtiéndose en el nuevo emperador pirata. Al mismo tiempo, varias supernovas también estaban eligiendo a sus 4 emperadores preferidos, queriendo derribarlos. Por ejemplo, el padrino Capone Veje eligió a Big Mom. Por ejemplo, Hawkins, Apo y otros parecían tener como objetivo a Kaido. Mientras tanto, la noticia de que Luffy Sombrero de Paja derrotó a los 7 señores de la Guerra del Mar. Doflamingo provocó un gran revuelo en el mar. Esta no era la primera ni la segunda vez que Luffy derrotaba a uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Desde Crocodile, a quien conoció al llegar por primera vez a Grand Line, hasta Gecko Moria, que se acercaba al Nuevo Mundo, y luego a Doflamingo en el Nuevo Mundo. Luffy había derrotado a uno tras otro de los 7 señores de la Guerra del Mar, así como a otros grandes piratas famosos, con un impulso imparable. Actualmente, Luffy era básicamente el más llamativo entre las supernovas. Sin embargo, además de que Luffy derrotó a los 7 señores de la Guerra del Mar Doflamingo, hubo un evento aún más impactante.
Ese fue uno de los dos almirantes reclutados por la Marina del Reclutamiento Mundial. El almirante Fujitora se disculpó públicamente en nombre del gobierno mundial por lo que Doflamingo había hecho. Aunque la derrota de Doflamingo a manos de Luffy esta vez tuvo poco que ver con Dressrosa, Doflamingo de hecho había cometido muchas malas acciones a lo largo de los años. Esta vez, simplemente se topó con Luffy, por lo que los eventos de la historia original ocurrieron nuevamente, en un contexto diferente. 230 Isla Nueva Serpientes, Barba Negra atacada. Más capítulo 230 Isla Nueva Serpientes, Barba Negra atacada. Habían pasado 2 meses desde que Aukes y Kiku se reunieron. Después de permanecer en el país de Wano durante un mes y ocuparse de algunos asuntos, Aukes regresó a la isla Nueve Serpientes en Grand Line con Iyori y otros. Después de pasar unos días en la isla Nueve Serpientes, aunque la situación en el mar era turbulenta, las vidas de Aukes y los demás eran relativamente pacíficas. Pero hoy, un invitado no invitado llegó a la isla Nueva Serpientes. Escuché que la habilidad de la fruta del diablo de la emperatriz de las 9 serpientes es muy poderosa, debería pertenecerme, dijo Barba Negra, riendo ruidosamente mientras pisaba la orilla de la isla de las 9 serpientes. Capitán, ¿de verdad vamos a atacar a la emperatriz de las 9 serpientes? He oído que la emperatriz tiene una estrecha relación con Yonko Aukes, dijo con cierta preocupación uno de los tripulantes de Barba Negra. Aunque la habilidad de la fruta del diablo de la emperatriz de las 9 serpientes era realmente poderosa, su fuerza también era grande y, lo más importante, tenía una relación cercana con un Yonko. Si la provocaran, Yonko Aukes podría tomar acción y no valdría la pena. No tienes que preocuparte por eso. Recibí noticias hace un momento de que Aukes ya se había adentrado en Grand Line, en una isla desconocida, así que es imposible que aparezca aquí. Es más, ¿crees que le tengo miedo? Dijo Barba Negra con cierto desdén. Estaba claro que había estado ocupado recolectando frutas del diablo estos últimos 2 meses y no se había mantenido al día con las noticias en el mar, sin siquiera saber que Aukes había regresado a Grand Line. Sin embargo, esto era comprensible, ya que el desfile de Aukes siempre había sido errático. Aparte de quienes lo vigilaban constantemente, poca gente sabía dónde aparecía. Barba Negra había estado ocupado con sus propios asuntos durante los últimos 2 meses, expandiendo su territorio, consolidando sus fuerzas y recolectando frutas del diablo. Simplemente no tenía tiempo para prestarle atención a Aukes, pues apenas conocía su ubicación. Es más, Barba Negra siempre pensó que el hecho de que Aukes se convirtiera en Yonko era simplemente buena suerte. Después de todo, si lo contamos, él y Aukes también fueron figuras de la misma época. Cuando estaba en los Piratas de Barba Blanca, a menudo trataba con Aukes y otros. En ese momento, Aukes no mostró mucho potencial. En cambio, Buggy y Red Air a menudo se le oponían y tenían un gran potencial. Así que no pensé que Aukes sería mucho más fuerte que él. Por lo tanto, dado que Aukes no estaba en la isla Nueve Serpientes, ¿por qué no debería aprovechar esta oportunidad para obtener la fruta del diablo tipo Zoan mítico de la emperatriz Nueve Serpientes? En cuanto a que Aukes buscará venganza más tarde, necesitaría la fuerza para entrar en su fortaleza. Es más, no creía que Aukes iniciaría una guerra con él, un Yonko, por una mujer. Barba Negra de veces era muy cauteloso al hacer las cosas, pero a veces muy arrogante. Al igual que cuando se enfrentó a Barba Blanca, se había quedado en el barco de Barba Blanca durante tanto tiempo, sabiendo claramente la fuerza de Barba Blanca. Sin embargo, tras ver a Barba Blanca en su vejez, saltó frente a él. Si no fuera porque su cuerpo no resistiría, probablemente habría muerto. Así que Barba Negra era una persona muy contradictoria. A veces demasiado cauteloso, a veces demasiado arrogante. Esta vez, frente a Aukes, se mostró claramente arrogante. Claro, quizás la razón por la que se atrevió a hacer esto fue la fruta temblor temblor. Después de todo, con 2 habilidades de frutas del diablo, había sido invencible durante 2 años, y la arrogancia era inevitable. Barba Negra ascendió a la isla de las 9 serpientes con un corazón arrogante. Las guerreras que patrullaban la isla ya habían descubierto a los piratas de Barba Negra cuando se acercaron. En ese momento, la guerrilla patrulla llegó al palacio de la emperatriz. Emperatriz, los piratas de Barba Negra han llegado a la isla Nueve Serpientes y parecen tener malas intenciones, dijo el guerrero que patrullaba, arrodillándose, a Hancock, que estaba sentado en el trono. Así es, en 2 años, Nine Snake Island también había experimentado grandes cambios. No hace mucho, la ex emperatriz pirata Tondi Toma abdicó, entregando el puesto de la isla Nueve Serpientes. La emperatriz y los piratas Kuja de Hancock.
Esto era comprensible, después de todo, Hancock era el sucesor de la siguiente emperatriz reconocida por Tony Toma. Y que Hancock sirviera como la emperatriz de las 9 serpientes no entraba en conflicto con su condición de miembro de la tripulación del Hawks. Es más, aunque los piratas de Hawks todavía eran una tripulación pirata, su viaje estaba casi terminado. Solo navegaban un día o dos ocasionalmente cuando había algo que hacer. En otras ocasiones, los piratas Hawks estaban básicamente estacionados en la isla 9 Serpientes. En otras palabras, incluso si Hancock dejara a los piratas de los Hawks ahora, no tendría mucho impacto. Solo se podía decir que los piratas Kuja, la isla 9 Serpientes y Hawks ahora eran realmente como una sola familia. Lo entiendo, dijo Hancock con indiferencia, escuchando el informe desde abajo. Después de que esa persona terminó de informar, se fue y Hancock bajó del trono, dirigiéndose hacia el palacio donde estaba Hawks. Al llegar a la entrada del palacio, la frialdad habitual de Hancock desapareció. Su rostro se iluminó al instante con una sonrisa. Empujó la puerta y gritó con entusiasmo. Hawks, he venido a verte. Oh, soy Hancock. ¿Has terminado de ocuparte de los asuntos de la isla 9 Serpientes? Hawks, que jugaba al ajedrez con Iyori, miró a Hancock. Le dejé todo a Myomba para que lo manejara, dijo Hancock casualmente mientras se acercaba al lado de Hawks y se arrojaba a sus brazos con una mirada de pura felicidad. Aunque habían pasado muchos años, la actitud enamorada de Hancock cuando se enfrentaba a Hawks seguía siendo la misma. Por supuesto, Hawks ayudó esto con gusto y Hancock también lo disfrutó ampliamente. Realmente eres un pequeño insecto perezoso, dijo Hawks con una sonrisa, escuchando las palabras de Hancock, y pellizcó suavemente su suave mejilla. Solo quiero pasar más tiempo con Hawks, y soy tan hermosa que incluso si le pido a Myomba que se encargue de los asuntos de estado, ella no me rechazará. Hancock habló con autoadmiración, sus ojos se llenaron de adoración mientras miraba soñadoramente a Hawks. Emperatriz, ¿hay algo que hayas olvidado decirnos? Justo en ese momento, Tony Toma entró de arrepentimiento y le dijo a Hancock, que estaba en los brazos de Hawks. Claro, de repente lo recordé. Me acaban de informar que Barba Negra ha llegado a la isla de las 9 serpientes. Al escuchar el recordatorio de Tony Toma, Hancock finalmente reaccionó. Le dijo rápidamente a Hawks. Emperatriz, suspiró tilde Tony Toma, que estaba cerca, suspiró al escuchar la tardía comprensión de Hancock. Siempre era así. Siempre había algo importante que contarle a Hawks, pero en cuanto lo veía, Hancock cambiaba por completo, olvidando los asuntos importantes. Barba Negra, ¿eh? ¿Qué hacen aquí? Hawks escuchó la conversación y se giró para mirar a Tony Toma. En cuanto a Hancock en sus brazos, decidió no preguntarle. No estoy seguro, pero es seguro decir que probablemente estén aquí con malas intenciones, dijo Tony Toma. Vamos. Quizás me estén buscando, dijo Hawks, poniéndose de pie y ayudando a Hancock a levantarse al mismo tiempo. ¿Dónde están? Después de ponerse de pie, Hawks le preguntó a Tony Toma. En la costa, cerca de la entrada, respondió Tony Toma. Está bien, vamos a echar un vistazo, dijo Hawks, caminando hacia la puerta. Y 231 Evitación divina de nivel completo. Más capítulo 231. Evitación divina de nivel completo. Hancock, con un brazo alrededor del brazo de Hawks, lo siguió de cerca. Más de 10 minutos después, Hawks y los demás llegaron a la puerta principal de la ciudad, que servía como entrada. De pie en la muralla de la ciudad y mirando hacia afuera, Barba Negra y su grupo estaban todos de pie en la pared de roca de la playa afuera, mirando hacia la muralla de la ciudad. En el momento en que Barba Negra vio a Hawks, su rostro sonriente de repente se puso rígido. Sin embargo, inmediatamente volvió a sonreír. Hawks, mucho tiempo sin verte. Profesor, ¿qué está haciendo aquí? Preguntó Hawks frunciendo el ceño. Barba Negra miró a Tony Toma al lado de Hawks, luego retiró la mirada y volvió a mirar a Hawks. Quiero obtener la habilidad de una fruta del diablo. ¿Qué te parece, Hawks? Haré un trato contigo. Espero que no me lo impidas, le dijo Barba Negra a Hawks con una sonrisa. Sin embargo, a pesar de decir esto, no esperaba que Hawks estuviera allí, y probablemente sabía que Hawks no estaría de acuerdo. La razón por la que lo dijo fue simplemente porque no quería mostrar debilidad ante Hawks y perder prestigio frente a su tripulación. Entonces, por el bien de su reputación, como compañero de los 4 emperadores, y para evitar perder impulso, expresó sus verdaderas intenciones, aunque sus palabras fueron algo más diplomáticas de lo habitual.
Si se tratara de cualquier otra persona, sin duda habría intentado descaradamente apoderarse de él, sin pretender un trato. ¿Una fruta del diablo? ¿Cuál quieres? Preguntó Aukes con calma. El que pertenece a esa anciana que está a tu lado, la emperatriz de las 9 serpientes, dijo Barbanegra sin rodeos al escuchar las palabras de Aukes, aparentemente sin captar la emoción subyacente. Al escuchar esa declaración, Aukes entrecerró los ojos. Mientras tanto, Tonditoma unió su brazo con el de Aukes, y Hancock y ella se agarraron de los brazos de Aukes, uno a cada lado. Cuando Tonditoma escuchó las palabras anciana, la ira en su corazón casi se estalló, pero al ver a Aukes a su lado, la reprimió. Sin embargo, su acción de sostener el brazo de Aukes todavía mostraba la agitación en su corazón. Profesor, ¿me está provocando? Aunque Aukes no quería que los demás menospreciaran a las personas que estaban a su lado, tampoco quería que los menospreciaran. Sí, Tonditoma tenía casi 50 años ahora. Solo por la edad, no por la apariencia, ella era realmente algo mayor. Pero no lo olvidemos, cuando el entusiasta Aukes la conoció en su adolescencia, ella también estaba en su mejor momento, tal como Hancock ahora. Ella no era vieja cuando Aukes la conoció. Su rostro era hermoso y, como emperatriz pirata en ese momento, tenía un estatus noble y aún así ayudó repetidamente a Aukes a superar peligros. Por lo tanto, las palabras de Barbanegra afectaron profundamente a Aukes. Aukes, ya que no estás de acuerdo, no me demoraré más. Al ver la mirada inusual en los ojos de Aukes, Barbanegra decidió irse. Hancock, Aukes llamó suavemente a Hancock por su nombre. Hancock, que sostenía el brazo derecho de Aukes, soltó su mano. La mano derecha de Aukes quedó libre y la colocación sobre la espada en su cintura. Choque, la espada se desenvainó lentamente. En un ambiente donde solo se oía el sonido de las olas, sin ningún otro ruido, el sonido de Aukes al desenvainar su espada fue excepcionalmente fuerte. Barbanegra, que se había dado la vuelta para marcharse, quedó paralizado. Abrió la boca, dejando al descubierto sus dientes incompletos, y se giró para mirar a Aukes en la muralla de la ciudad. En ese momento, Aukes ya había desenvainado su espada, con la punta apuntando directamente hacia él. Aukes, ¿qué quieres decir? Barbanegra entrecerró los ojos y apretó los puños, mostrando la inquietud que sentía en su corazón. No significa nada. Solo quiero decirte que este no es un lugar donde cualquiera puede entrar y salir a su antojo, Aukes no pronunció ninguna tontería excesiva. Un aura que perforaba el cielo surgió de su cuerpo. El Aosoku escarlata impregnó el cielo, tiñendo todo de rojo. Entonces, el Aosoku, que perforaba el cielo, como un dragón colosal, descendió enroscado y regresó al lado de Aukes. En ese momento, el Aosoku parecía cobrar vida. Cuando el dragón gigante se acercó a Aukes, se enroscó lentamente en su brazo hacia su espada. El haki del conquistador de más alto nivel, al mismo tiempo, el haki de armamento definitivo se adhirió lentamente a la empuñadura, extendiéndose desde la empuñadura a toda la hoja. El haki de observación de Aukes fue llevado al límite, permitiéndole percibir más de 10 segundos en el futuro. Al mismo tiempo, el Observation Key, derivado del haki de observación definitivo, bloqueó la capacidad de la tripulación de Barbanegra de prever el futuro, haciendo que su haki de observación fuera ineficaz. Maldita sea, Aukes, ¿quieres empezar una guerra? Al sentir el aura asombrosa que emanaba de Aukes, Barbanegra se sobresaltó tanto que retrocedió 3 pasos. Podía sentir claramente que incluso en su mejor momento, no poseía un aura como la de Aukes. Incluso el viejo en su mejor momento parecía inferior a Aukes. Esta situación le decía implícitamente que su fuerza actual no era rival para Aukes. Aukes no habló. Sabía que su relación con la isla 9 Serpientes era extraordinaria, pero aún así se atrevió a venir. Lo vio claramente aquí, y aún así se atrevió a hablar salvajemente frente a él. En opinión de Aukes, cuando Barbanegra hizo todo esto, la batalla entre ellos ya había comenzado. Divina partida. Aosoku, alcanzando el nivel máximo después de 2 años de entrenamiento, haki de armamento y haki de observación, ya en el nivel máximo, y un físico casi en su punto máximo. Espíritu infinito, unido a una fuerza inmensa, estos 3 tipos de haki se complementaban, perfectamente equilibrados y sumamente poderosos. La partida divina, sumamente poderosa, se desató en ese momento. En medio del choque de espadas, el mundo se oscureció, los vientos se agitaron y olas distantes, influenciadas por el aura de Aukes, surgieron una tras otra, aparentemente formando un tsunami. En el cielo, las nubes se extendieron y se dispersaron, luego se dispersaron y el cielo se oscureció. Auge.
La intensamente deslumbrante luz del sol del día fue oscurecida por la luz de una espada diurna aún más cegadora. De repente, el cielo se dividió en dos y el humo y las nubes huyeron frenéticamente de la luz de la espada como fugitivos desesperados. El agua del mar rugiente se dividió en dos y de repente apareció un abismo como un pozo sin fondo. Por un momento, todos no se dieron cuenta de lo que había sucedido, pero cuando todos pudieron ver claramente lo que tenían delante, la espada de Aukes ya estaba nuevamente en su vaina. Al mismo tiempo, la grieta en forma de abismo en la orilla se llevó toda la tierra de la orilla debajo de la muralla de la ciudad. Lo que originalmente era una playa ahora estaba ocupada por agua de mar. El agua del mar entró frenéticamente, llenando las heridas que acababa de sufrir. Después de un largo rato, la superficie del mar estaba en calma y todos los que estaban abajo habían desaparecido. Jeje, tiene bastante buena suerte. En ese momento, Aukes se rió entre los dientes. Teach tuvo mucha suerte, o mejor dicho, fue bastante despiadado. Aukes ahora podía sentir vagamente su presencia con el haki de observación, con su cuerpo sumergido en el fondo del mar. Sin embargo, la presencia de todos los demás, ya sea el cazador de la media luna, el hombre extraño con el barril de vino o los antiguos miembros de la tripulación de Barbanegra, todas las personas que trajeron ahora estaban en silencio. Cuando la luz de la espada golpeó, Barbanegra se escondió detrás de todos y huyó frenéticamente hacia la distancia. Los miembros de su tripulación soportaron la peor parte del ataque de Aukes, convirtiéndose en sus escudos humanos. Al final, todos los miembros de la tripulación fueron aniquilados por Divine Departure, y solo él apenas resistió al debilitado Divine Departure, cayendo al mar. Si nadie lo rescatara ahora, probablemente moriría de una muerte patética. Sin embargo, era poco probable que alguien viniera a salvarlo, ya que todos los que trajeron ya estaban muertos. 232 Fruta Mica más capítulo 232 Fruta Mica. ¿Qué piensas? Le preguntó Aukes a Tonditoma, quien todavía se aferraba a su brazo izquierdo. Soy demasiado perezoso para molestarme con él, dijo Tonditoma con una leve sonrisa. Ella también sintió que Barbanegra no estaba muerto, pero ciertamente no iba a salir de su camino para sacarlo y matarlo. Eso sería demasiado problema. Déjalo que se las arregle solo. Con suerte, podría sobrevivir, pero incluso si lo hace, no les afectará mucho. Después de todo, nunca había visto a nadie más fuerte que Aukes en el vasto mar. Concluida la farsa, Aukes condujo a Tonditoma y Angkor de regreso al palacio. Mientras tanto, en lo profundo del mar, incontables metros más abajo, Barbanegra tenía los ojos muy abiertos. Aunque hubiera nadado querido hacia arriba, la sensación de impotencia al verse envuelto por el agua del mar le impedía salir a la superficie. Una herida enorme, profunda hasta el hueso, se extendía a través de su pecho y sangraba constantemente. No sabía cuántos huesos estaban destrozados y el dolor llenó su mente. Recordaba claramente haber sentido un aura incomparable y el brillo de una espada capaz de cortar cualquier cosa en los instantes finales. Usó a sus compañeros de tripulación como escudos y huyó al mar. Burgess, que lo había seguido durante mucho tiempo, fue el primero a quien empujó para bloquear la espada. La siguiente fue Katarina, luego Devon, el cazador de la luna creciente, luego Shot, a quien le encantaba beber, y luego Van Auger, el francotirador. Finalmente, fue él. Observó con sus propios ojos cómo todos los que tenía frente a él eran aniquilados, incluso aniquilados por el destello de la espada, desapareciendo sin dejar rastro. Aterrorizado, se dio la vuelta y usamos su fruta del diablo para resistir con todas sus fuerzas. Un escalofrío, seguido de un dolor agudo, le recorrió el pecho y se hundió en el mar. Solo una salida, solo una decisión y perdió 4 poderosos comandantes de división. Pero a él no le importaba nada de eso. Solo quería que alguien lo rescatara ahora, en lugar de hundirse en el fondo del océano en el cinturón de la calma, convirtiéndose en alimento para los reyes del mar. Medio mes después, una noticia recorrió todo el mar. Yonko Barbanegra, el mariscal de TH, entró en el Calm Belt con varios comandantes de división, pero solo él escapó solo. Se rumorea que hay reyes del mar en el cinturón de la calma lo suficientemente poderosos como para matar a un Yonko, extremadamente aterrador. Todo tipo de conjeturas y leyendas llenaron el mar por un tiempo. Dentro del palacio de la isla de las 9 serpientes, sobrevivió. ¡Qué suerte!, dijo Aukes, algo sorprendido de que Barbanegra hubiera logrado sobrevivir. Hay que saber que esta no era una zona marítima común y corriente. Era el cinturón calmo, un paraíso para los reyes del mar.
Un consumidor de fruta del diablo que cae en una zona marina así es prácticamente una sentencia de muerte, y más aún para Barbanegra, quien resultó gravemente herido. Su sangre probablemente atrajo a muchos reyes del mar. Para poder sobrevivir en tales circunstancias, hay que admitir que Barbanegra todavía tenía algunos trucos bajo la manga. Isla Achinosu, aunque la fruta oscura podía absorber daño, el ataque de Aukes lo mantuvo en cama durante medio mes. Su pecho aún le dolía levemente y no se había recuperado del todo. De cierto modo, tuvo suerte. Un gran rey del mar, mientras comía pescado y camarones, lo succionó. Logró sobrevivir usando el vientre del rey del mar y su fuerte físico. Aukes, no creías que sobreviviría, ¿verdad? Espera, te devolveré este odio multiplicado por 10. El rostro de Barbanegra era feroz y su odio se elevaba hasta los cielos. Debido a ese incidente, debido a ese corte, perdió a varios subordinados clave, e incluso él mismo resultó gravemente herido y aún no se ha recuperado. Su ambición se vio retrasada, su poder se debilitó. Culpó de todo esto a Aukes. Un día, devoraría a Aukes, lo haría morir de una muerte dolorosa ante él, luego se apoderaría de su territorio y dominaría completamente el mar. Por supuesto, esto no era más que una ilusión de Barbanegra. El mundo pirata existe desde hace incontables años, y los piratas han campado a sus anchas por el mar durante incontables años. La cantidad de figuras poderosas nacidas en el mar es incontable. Pero ahora se puede decir con certeza. Ni en el pasado ni ahora, nadie ha podido superar a Aukes en Aki, combate físico y esgrima. Es muy difícil que alguien así aparezca en el futuro. Porque su Aki hace tiempo que alcanzó el nivel máximo, algo que el rey pirata Roger, e incluso Rox, que era más fuerte que Roger, nunca lograron. Sin mencionar que su físico ha alcanzado hace mucho tiempo la cima de este mundo. En otras palabras, el Aki del conquistador de Aukes, el Aki de armamento, el Aki de observación, el físico y la esgrima, todo, ya han alcanzado la cima de este mundo. No hay más por ascendente. Cualquiera de ellos, tomado individualmente, sería suficiente para dominar una región. Aukes podría desatar el mismo corte que hirió gravemente a Barbanegra ese día innumerables veces más. En este punto, Divine Departure, un poderoso movimiento capaz de destruir el mundo y cambiar el rumbo de la batalla, se ha convertido en su ataque básico. Si usara todo su poder, podría desatar una partida divina aún más poderosa. Que Barbanegra quiera devorar a Aukes es básicamente una quimera. Dejando de lado otras cosas, solo el miedo al agua de mar, en este mundo lleno de mar, Aukes podría dominarlo por completo. Había pasado mucho tiempo desde que los piratas del sombrero de paja zarparon. Durante este tiempo, no solo derrotaron a Doflamingo tan pronto como llegaron al Nuevo Mundo. Pero también desafió a Big Mom después, arruinando la boda que Big Mom preparó meticulosamente para su hija. Este incidente también provocó una gran sensación en el mar. Marineford se trasladó al Nuevo Mundo, oficina del almirante de flota. Akainu miró el periódico, con los ojos llenos de malicia, leyendo sobre los acontecimientos recientes. Primero, Barbanegra Teach tropezó con las manos de alguien, y ahora este sombrero de paja está causando problemas en el mar. La llamada Organización de Protección del Comercio Marítimo creada por Aukes también está creciendo. Después de la muerte de Barba Blanca, surgieron innumerables piratas que trajeron un caos incalculable al mar. ¿Qué significa esta situación, que aparece en esta época? Murmuró Akainu para sí mismo. Realmente detestaba a los piratas, pero habían sucedido demasiadas cosas últimamente y el mar estaba demasiado caótico. Fue incluso más caótica que la agitación de la gran era pirata. Como almirante de flota, se vio abrumado por el trabajo desde el día que acumuló el cargo. Hasta el día de hoy, aún no había resuelto estos problemas, y el gobierno mundial seguía agravándolos. Ahora sentí un profundo pesar. Tierra Santa María Geoise, Castillo de Pangea, Sala del Consejo de Gorosei, ¿qué piensan todos de este sombrero de paja que apareció repentinamente en el mar recientemente? Preguntó uno de ellos a todos. Había notado ligeramente algo inusual en la habilidad de la fruta del diablo de Luffy. Esta habilidad de convertir el cuerpo en goma es muy similar a la habilidad de esa fruta del diablo, respondió una persona. Esa fruta del diablo fue robada por Yonko Aukes en ese entonces. Hasta donde yo sé, Aukes tiene vínculos estrechos con el hijo del rey pirata Roger. Yace Puño de Fuego es el hermano jurado de Luffy Sombrero de Paja. Al mismo tiempo, el sombrero que usa Luffy Sombrero de Paja también es muy sospechoso. Así que especulo que la fruta del diablo, el sombrero de paja que Luffy comió, es precisamente ese.
¿Deberíamos hacer un movimiento para eliminarlo? Esperamos y veremos, esperemos la orden de Imu-sama. Si esperamos más, si su fruta del diablo despierta, podría ser desventajoso para nosotros. No hay necesidad de preocuparse demasiado por eso. Esta fruta del diablo ha sido consumida por innumerables personas durante más de 800 años, pero desde esa persona hace 800 años, nadie ha sido capaz de desatar realmente su poder. Por lo que podemos ver, Luffy Sombrero de Paja tampoco parece estar desarrollándolo. Aún así, debemos vigilarlo constantemente. Eso es seguro. No sé por qué, pero esta fruta del diablo parece evitarnos a propósito. Cada vez que aparece, alguien más la consigue. 233 Luffy contra Kaido. Más capítulo 233 Luffy contra Kaido. No mucho después de que Luffy Sombrero de Paja provocara a uno de los 4 emperadores, Big Mom, otra noticia se extendió por las yeguas. Big Mom, uno de los 4 emperadores, y Kaido, también uno de los 4 emperadores, parecían haberse aliado. Al mismo tiempo, los piratas del sombrero de paja, los piratas de Art y los piratas de Kid, 3 importantes tripulaciones piratas lideradas por 3 llamativas supernovas, se reunieron en Onigashima, aparentemente para desafiar a Big Mom y Kaido simultáneamente. A medida que una supernova tras otra realizaban sus movimientos, la situación en las yeguas se volvía cada vez más caótica. En la cima de Onigashima, Wororororo, sombrero de paja, aunque te tenía en la mira, pero ahora parece que estaba equivocado, dijo Kaido con una fuerte carcajada, mirando a Luffy, quien estaba al borde de la muerte después de ser golpeado por su garrote no muy lejos. En ese momento, los ojos de Luffy estaban en blanco, aparentemente sin vida. Este fue su tercer desafío a Kaido, y la tercera vez que Kaido lo dejó inconsciente. Todo comenzó cuando se encontraron con los piratas Kid en el mar. Los piratas del sombrero de paja se encontraron con los piratas de Kid en el mar. La arrogancia de Kid, sumada a la obsesión de Luffy por ser el rey de los piratas, desencadenó una disputa entre ambos. Ambos querían ser el rey pirata, y después de que Kid desafiara a Aukes, este centró su mirada en Kaido. Luffy se enteró por Kid que quería derrotar a Kaido. Por supuesto, eso no era nada. Lo principal era que Kid quería derrotar a Kaido y luego derrotar a los otros 4 emperadores antes de convertirse en el rey pirata. Luffy, por supuesto, no estaba dispuesto. Para convertirse en el rey pirata, compitió con Kid, y ambos llegaron a Onigashima para desafiar a Kaido simultáneamente. Por alguna razón desconocida, Lau, quien se había separado de la familia Doflamingo, también estaba en Onigashima. Los 3, por coincidencia, dirigieron su atención a Kaido, así como a Big Mom, quienes habían perseguido a los piratas del sombrero de paja hasta Onigashima. Al final, esto condujo a una batalla masiva. En esta gran batalla, en los pisos inferiores del palacio de Kaido en Onigashima, Kid y Lau se habían unido y estaban luchando contra Big Mom. Mientras tanto, Luffy había desafiado a Kaido varias veces, solo para quedar inconsciente cada vez. En ese momento, Luffy yacía en el suelo en lo más alto de Onigashima, con los ojos en blanco, aparentemente sin vida después de ser golpeado por Kaido. Wororororo, sombrero de paja, dijiste que querías ser el rey de los piratas, ¿verdad? No eres malo, pero aún eres demasiado débil, dijo Kaido, mirando a Luffy por última vez antes de darse la vuelta lentamente. Golpear. 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 Justo cuando Kaido dio la vuelta, un sonido claro de un latido entró en sus oídos. De repente Kaido se giró y su mirada cayó sobre Luffy, que parecía haber muerto en el suelo. Sin embargo, Luffy no parecía haber muerto realmente. Su corazón latía continuamente como un sonido de tambor. Inmediatamente después, Kaido vio el cuerpo de Luffy retorciéndose inconscientemente. «Wororororo, ¿no estás muerto?», murmuró Kaido para sí mismo. No hizo ningún movimiento, pero observó a Luffy en silencio. Quería ver qué le sucedía a Sombrero de Paja que hacía que su corazón, que estaba claramente al borde de la muerte, o incluso ya muerto, volviera a latir. Bajo la mirada de Kaido, el cuerpo de Luffy gradualmente comenzó a mostrar anormalidades. Su cuerpo flotó lentamente en el aire, luego su cabello se volvió blanco, seguido de todo su cuerpo, e incluso su ropa se volvió blanca. Cabello blanco como el fuego, una transformación completamente anormal, y con ella vino una serie de sonidos de risitas. ¿Qué me pasó? De repente, todo se siente tan interesante, todo en el mundo es tan interesante, me muero de risa. No puedo parar, jajajaja. Luffy se rió salvajemente en el aire como un loco, incluso inclinándose hacia atrás de la risa.
Y cada vez que su cuerpo tocaba el suelo, parecía este ablandarse y convertirse en goma, adquiriendo una poderosa elasticidad y haciendo rebotar su cuerpo instantáneamente. Sombrero de paja, ¿qué diablos te pasó en tan poco tiempo? Murmuró Kaido, algo desconcertado. Incluso si este fuera un despertar de una fruta del diablo, esta forma era demasiado absurda. La risa incontrolable, la vestimenta extraña, todo indicaba la anormalidad de Luffy. Wororororo, sombrero de paja, ¿cuánto tiempo más vas a seguir riendo? Le gritó Kaido a Luffy. Kaido, Luffy escuchó la voz de Kaido, dejó de reír y giró su mirada hacia él. Jajajaja, Kaido, jajajaja, debo derrotarte y convertirme en el rey pirata. ¿El rey pirata? Estoy destinado a serlo. Luffy se rió mientras corría hacia Kaido en una postura extraña, sus pasos como un torbellino. Kaido vio a Luffy acercándose y bajó el garrote con púas que llevaba al hombro. Al acercarse a Luffy, el garrote, brillando con relámpagos, se alzó con fuerza y cayó con fuerza. Con un boom, el garrote golpeó el cuerpo de Luffy. Los globos oculares de Luffy instantáneamente se hincharon de forma anormal, y luego su cuerpo salió volando violentamente, disparándose hacia atrás a una velocidad increíblemente alta y luego estrellándose fuertemente contra el suelo. Jajajaja, qué fuerte, jajajaja. Después de ser enviado a volar, la risa de Luffy fue continua, y luego se puso de pie de nuevo como si nada hubiera pasado. Al ver a Luffy así, Kaido sintió que era muy extraño. Pero a Luffy no le importaron los pensamientos de Kaido. Corrió ferozmente hacia Kaido nuevamente. Kaido lanzó su garrote hacia él, pero esta vez Luffy esquivó el ataque de Kaido de una manera extremadamente anormal. Bum 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 jajajajaja. Luego, Luffy atacó a Kaido con varios ataques extraños. Incluso Kaido, quien tenía una amplia experiencia en combate y parecía tener un cuerpo inmortal bajo la influencia de su forma de dragón azul, fue incapaz de hacerle frente. Sostuvo un rayo en sus manos y se lo arrojó a Kaido como si fuera una lanza. Convirtió el suelo en goma, haciendo que Kaido rebotara. Trataba a Kaido como si fuera una cuerda para saltar, saltando en el aire. Entró en el cuerpo de Kaido y luego lo infló como un globo. Todo tipo de maniobras extrañas dejaron a Kaido abrumadora, y sin embargo, estas maniobras fueron sorprendentemente efectivas contra Kaido. Wororororo, sombrero de paja, ¿cuánto más van a seguir jugando? Decidámoslo en un solo combate. Kaido no aguantó más esta pelea juguetona. Le gritó a Luffy en el aire. Está bien, Luffy no se niega. Gran dragón ardiente. Cuando Kaido rugió, se transformó en su estado de dragón azul y todo su cuerpo comenzó a emitir llamas. Un momento después, su cuerpo original de dragón azul se hizo aún más grande, transformándose en un cuerpo de dragón ardiente. Llamas abrasadoras quemaron el aire, la temperatura circundante se volvió insoportablemente caliente y un aura poderosa se elevó hacia el cielo, atravesando las densas nubes oscuras. Las llamas y la poderosa presión del aire generada por su aura se extendieron hacia afuera como una marea abrumadora, incinerando y empujando todo a su alrededor. Gomu Gomu no. Bajrangun. Luffy, en su forma de Nika, sopló con fuerza en su mano, y su mano, originalmente normal, al soplar continuamente, se volvió extremadamente enorme. Al final, el puño era incluso más grande que el dragón ardiente de Kaido. De pie en el aire, el enorme puño, imbuido de Haki, atravesó las densas nubes oscuras, llevando un Haki indescriptible mientras se estrellaba contra Kaido. Kaido y Luffy rugió, el puño gigante, acompañado por el rugido del aire, descendió continuamente como un meteoro. 234 Lo viejo y lo nuevo. Más capítulo 234. Lo viejo y lo nuevo. Un momento después, el imponente dragón de fuego desde abajo chocó con el enorme puño de Luffy. En el instante en que los ataques chocaron, el cielo se abrió con un rugido y poderosas ondas de choque se extendieron en todas direcciones. Una presión inmensa, que portaba un aura magnífica, impactaba continuamente el espacio circundante. El rugido del dragón y el estruendo del puño significaron que ninguno de los dos lados estaba dispuesto a ceder. Por un momento, los dos ataques estuvieron igualados. Kaido, definitivamente me convertiré en el rey pirata. Quiero crear un mundo donde todos puedan comer hasta saciarse. Cuando los ataques chocaron, todo lo que Luffy había presenciado en su viaje pasó por su mente. Innumerables personas quedaron desplazadas, sin hogar y muchas más se encontraron a la deriva, sin poder conseguir lo suficiente para comer. Los piratas poderosos vivían en una fiesta despreocupada, mientras los civiles débiles gemían de tristeza. Por lo tanto, debía convertirse en el rey pirata, la persona más libre en alta mar.
Solo así, él, el más libre, podría traer la libertad al mundo y asegurar que quienes lo rodeaban tuvieran suficiente para comer. Una poderosa voluntad permanecía en el corazón de Luffy, y un poder indescriptible surgió a través de todo su cuerpo. La risa había desaparecido hacía tiempo, sustituida solo por un feroz deseo de victoria y un rugido a todo pulmón, esforzándose al máximo para derrotar al enemigo. El Aosoku de Luffy aumentó continuamente, y el haki de armamento cubrió todo su enorme puño, con un poder indescriptible bendiciendo ese enorme puño. De repente, la balanza de la victoria se inclinó hacia Luffy, y Kaido gradualmente no pudo aguantar. Auge. Los ataques de ambos lados una vez más desatan poderosas ondas de choque, y después de estas ondas de choque, el enorme puño se expandió continuamente hacia abajo, más y más hacia abajo, mientras el dragón de fuego era derrotado paso a paso. Hasta que, tras un rugido tremendo, el dragón gigante fue arrojado al suelo de Onigashima. Tras ser arrojado al suelo, el cuerpo de Kaido no se detuvo. Su cuerpo resistente, portador de un poder inmenso, destrozó el suelo de Onigashima poco a poco. Un enorme vacío apareció en Onigashima, y un instante después, la inmensa fuerza arrastró a Kaido a través de Onigashima, lanzándolo al mar. En el momento en que cayó al mar, las llamas en el cuerpo de Kaido desaparecieron y su forma original de dragón azul se hizo visible. Kaido perdió una vez más, y Luffy, que había derrotado a Kaido en el cielo, también quedó sin resistencia, volviendo a su forma original y cayendo inestablemente al suelo. Luffy tilde. En ese momento, los piratas del sombrero de paja ya habían acabado con los enemigos de abajo. Todos subieron corriendo, cada uno con heridas leves. Nami vio a Luffy, herido e inconsciente en el suelo, y rápidamente corrió a recogerlo. Pasaron 3 días. Una noticia se extiende a través del mar. Los piratas del sombrero de paja, los piratas Kid y los piratas Earth, 3 grandes tripulaciones piratas, se aliaron, con Luffy del sombrero de paja como líder, derrotaron a los 4 emperadores. Kaido y Big Mom, quien también fue un 4 emperador. La era de los antiguos 4 emperadores ha pasado. Nuevos 4 emperadores han surgido. Barba Negra Marshall de TH, recompensa de 2.300 millones. Buggy el payaso, recompensa 4,1 mil millones. Luffy sombrero de paja, recompensa a 3.000 millones. Silver League Taukes, recompensa sin cambios. Así, todos los 4 antiguos emperadores, excepto Aukes, fueron derrocados y los nuevos 4 emperadores tomaron su lugar. Luffy se transformó del 5 emperador del mar en un legítimo 4 emperador. Esta batalla cambió directamente toda la situación en alto mar. La zona marítima donde se encuentra Onigashima. Sombrero de paja, ¿por qué me sigues? En el barco pirata, Kid miró a Luffy con irritación. ¿Cómo te sigo? Claramente me estás siguiendo. ¿Acaso eres demasiado tímido para navegar solo? Replicó Luffy de inmediato. ¿De qué están hablando? No discutan, eso no está bien, les dijo Lau con dulzura. Las palabras de Lau atrajeron la atención de Luffy y Kid. Justo cuando ambos creían que Lau estaba mediando, lo oyeron decir. ¿Ustedes dos, de qué discuten? Está claro que sus 2 naves siguen a la mía. ¿Será que ninguno de los dos se atreve a explorar aguas desconocidas? ¿Será que tienen miedo? El frío y distante Lau se había vuelto como Luffy, perdiendo por completo su anterior frialdad cuando hablaba. Nani. ¿Qué dices? Claro que me estás siguiendo. Gritó Luffy al instante. Está claro que me están siguiendo. Gritó Kid también con fuerza. Si eres tan capaz, cada uno sigue su camino, dijo Lau con calma. Entonces iré al medio. Dijo Luffy sin dudarlo. Iré a la derecha, dijo Kid. Entonces iré a la izquierda, dijo Lau. Los tres, como enojados, se separaron y navegaron en direcciones elegidas. Isla de las Nuevas Serpientes. La fruta despertó. Aukes miró el informe en su mano, lleno de emoción. Aunque los detalles difieren de la historia original, el proceso general fue el mismo. La fruta de Luffy finalmente despertó en este momento. Al mismo tiempo, 3 de los 4 antiguos emperadores ya habían dimitido, y probablemente sería su turno el próximo. Esta fue una época de transición, donde las cosas viejas eventualmente serían eliminadas y otras nuevas las reemplazarían. Dado que había llegado a este punto, Aukes también planeó dirigirse al nuevo mundo. Su intención era esperar a que Luffy lo conociera. Probablemente no pasaría mucho tiempo antes de que se volvieran a encontrar. Medio mes después. La zona marítima donde se encontraba Lau. Ja 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 ja. Lau, únete a mi tripulación.
Barba Negra estaba de pie en su barco hecho de troncos gigantes, hablando con Lau en el submarino de los Piratas del Corazón. Capitán, es un 4 emperador. ¿Qué hacemos? Beppo, el oso polar de la tribu Mink, miró nervioso a Lau, que estaba a su lado. Lau miró a Barba Negra no muy lejos, frunciendo el ceño y con un fino sudor frío apareciendo en su frente. Aunque había derrotado a los 4 emperadores Big Mom, él no era un niño. Comprendía claramente sus propias capacidades. Él y Kid apenas habían logrado derrotar a Big Mom juntos, e incluso podría haber habido algún truco o suerte involucrada. Si realmente tuviera que enfrentarse solo a un 4 emperador, estaba seguro de que no sería rival. Sin embargo, a pesar de esto, habiendo logrado aventurarse en el nuevo mundo y formar su propia tripulación pirata, Lau naturalmente tenía su propio orgullo. ¿Cómo podría simplemente convertirse en el sirviente de alguien solo porque así lo dijeron? Barba Negra, sí, me temo que no puedo unirme a tu tripulación, dijo Lau directamente. Ja 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 ja. No importa. Aunque no te unas a mi tripulación, siempre y cuando dejes tu habilidad de fruta del diablo, está bien. Barba Negra no ocultó su objetivo. La habilidad Ope Nomi de Lao era verdaderamente desafiante, capaz de otorgar la inmortalidad, y Barba Negra quería desesperadamente obtenerla. No hay nada más que discutir, murmuró Lao para sí mismo al escuchar el objetivo de Barba Negra, y al mismo tiempo, bajó la espada que llevaba en su hombro. En esta zona marítima se libra una gran batalla. Aquí se enfrentaron a todos los piratas de Barba Negra y los piratas del Corazón. Después de una feroz batalla, los piratas de Barba Negra eliminaron a la mayoría de los miembros de los piratas del Corazón. Lau y Barba Negra lucharon hasta una derrota mutua, pero relativamente hablando, las heridas de Lau fueron más graves y su resistencia se agotó casi por completo. Los puntos más débiles de Lau eran su Haki y su resistencia. No podía compararse con Barba Negra en ninguno de los dos, lo que significaba que incluso con su poderosa fruta, ya no podía luchar. Afortunadamente, Beppo había recibido la medicina de Chopper. Tras tomarla, se transformó directamente en un Sulon y finalmente logró llevarse a Lau, aunque con dificultad. No dejó que Barba Negra tuviera éxito. 235 El Baf más capítulo 235 El Baf. Al mismo tiempo, Kid llegó a El Baf, en las profundidades del Nuevo Mundo. Como es la isla de los gigantes, todos los que viven en El Baf son gigantes. Los gigantes son naturalmente poderosos. Cada gigante es inherentemente mucho más fuerte que la gente común, y se vuelve aún más poderoso después del entrenamiento. Quizás en términos de poder de combate de primer nivel, la isla de los gigantes no es demasiado sobresaliente. Sin embargo, cada guerrero de la raza gigante en la isla de los gigantes puede, en promedio, alcanzar un poder de combate de nivel medio en el mar. Por lo tanto, la tierra de los gigantes también es conocida como el país más fuerte del mundo. Porque cada gigante aquí es un guerrero, poseedor de poderosa destreza marcial. Kid llegó a Elbaf no solo porque su ruta de navegación pasaba por allí, sino que la razón principal era que buscaba a Aukes. Después de que Aukes llegó al Nuevo Mundo, llegó al país del Baf, con el que era amigo, y esperaba aquí a que llegaran Luffy y los demás. Sabía que Luffy definitivamente vendría aquí. Y Kid también recibió la noticia, y mientras estaba en camino, también vino aquí para encontrar a Aukes. La razón por la que Kid se atrevió a venir fue naturalmente debido a sus logros en batallas anteriores. Kid es una persona arrogante. Él y Lau se unieron para derrotar a Big Mom, uno de los 4 emperadores. Después de derrotar a un 4 emperador, su recompensa aumentó a 3.000 millones y el desarrollo de su fruta del diablo alcanzó el despertar, lo que lo hizo más competente. En poco tiempo, su fuerza aumentó considerablemente, por lo que volvió a ser arrogante y planeó vengar su brazo perdido. Aukes capitán, es mocoso ha venido a desafiarlo. Pidió específicamente verlo, le dijo un residente de la isla a Aukes. Niño, ¿no está con Luffy? Aukes estaba un poco desconcertado. Él vino aquí a esperar a Luffy, no a Kid. Además, ¿por qué este niño tiene tan mala suerte? En la historia original, llegó a Elbaf para desafiar a Pelirrojo, y ahora se desafía a sí mismo, pero no es Pelirrojo. Vamos a echar un vistazo. Aukes no quería que Kid causara más problemas allí, así que decidió conocerlo en persona. Un momento después, Aukes llegó a la costa, donde el barco de los piratas Kid estaba a la deriva en el mar distante. Los 2 capitanes de los piratas guerreros gigantes, Dory y Broggy, también estaban en la orilla. Cabababababa, Aukes, estás aquí. Es mocoso está intentando desafiarte con jactancia. Broggy se rió de buena gana mientras hablaba con Aukes. Lo sé, admitió Aukes. Gaga, ¿qué planeas hacer?
¿Quieres que hagamos algo? Le preguntó Dory a Aukes. Después de todo, esto es el BAF, su territorio. ¿No sería un poco irrazonable que no hicieran ningún movimiento? Yo me encargaré de él, dijo Aukes. Con eso, Aukes saltó a un pequeño bote en la orilla. En el momento en que saltó al pequeño bote, este se movió por sí solo sin viento, dirigiéndose lentamente hacia el barco de los piratas Kidd. Un momento después, la pequeña embarcación llegó debajo del barco de los piratas Kidd. Porque esta vez no hubo una situación como en la historia original donde los barcos de Red Eye rodearon el barco de Kidd. O mejor dicho, Aukes no trajo una gran flota en absoluto, y la raza gigante no formó un cerco, por lo que Kidd no se pavoneó e intentó usar su cañón electromagnético para destruir todas las flotas circundantes. En ese momento, su mirada estaba fija en Aukes, que estaba abajo. Niño, esta es la segunda vez. ¿Estás listo para arriesgar tu vida? Le preguntó Aukes a Kidd. Aukes, esta vez vine específicamente por ti. Te mataré y tomaré tu lugar, dijo Kidd tan arrogante como siempre. Bien. Igual que la última vez, te daré una oportunidad para atacar. Después, la vida o la muerte no importan, afirmó Aukes. TCH, sigue siendo tan arrogante. El rostro de Kidd inmediatamente se llenó de disgusto al escuchar las palabras de Aukes. Con esa actitud, Aukes debe estar menospreciándolo demasiado. Sin embargo, no se negó, después de todo, su movimiento final tenía un desarrollo largo y realmente necesitaba algo de tiempo para reunir energía. Al igual que la última vez, un poderoso campo magnético emanó del cuerpo de Kidd, y todos los objetos de hierro a su alrededor volaron hacia él. Y en su brazo se formó lentamente un cañón electromagnético largo y cuadrado. Un momento después, el frío cañón electromagnético tomó forma, con una poderosa energía de campo magnético generándose en su interior. Apuntó el cañón hacia Aukes. Realmente ha mejorado mucho. Aukes podía sentir claramente que, en comparación con la última vez, la fuerza de Kidd había mejorado mucho esta vez. El desarrollo de su fruta del diablo era más refinado, sus habilidades despertadas estaban controladas con mayor habilidad y su Aki también había mejorado significativamente. La energía que se gestaba en el cañón electromagnético también estaba cargada de una destructividad aún más poderosa. Pero esto todavía no es suficiente, murmuró Aukes para sí mismo. Tal vez al enfrentarse a la loca Big Mom, Kidd y Law podrían derrotarla si forman equipo. Pero él no es como Big Mom, y su fuerza es incluso mayor que la de Big Mom. Para alguien que apenas puede derrotar a un 4 emperadores al unirse a otro, desafiarlo es sin duda una quimera. Sin embargo, a pesar de esto, Aukes no subestimó tanto a Kidd esta vez. Antes de que llegara el ataque de Kidd, Aukes ya había sacado su espada, listo para la batalla. Y en el momento en que Aukes sacó su espada, una poderosa energía brotó instantáneamente del cañón electromagnético de Kidd. La poderosa fuerza del campo magnético afectó el espacio circundante, y la fuerza que emanaba de la columna de energía, que transportaba poderosa energía del campo magnético, hizo que el agua del mar explotara en olas. Una marca profunda y larga quedó en el mar en calma, y la columna de energía, con un impulso imparable, cargó ferozmente hacia Aukes. Aukes no habló, pero sus acciones fueron suficientes para demostrar su gravedad respecto a este ataque. Se desató una partida divina ligeramente debilitada. En un instante, todo el mar, todo el cielo, todo el espacio se volvió de un blanco cegador. Al mismo tiempo, una espada afilada que barrió todo el mar y apareció un enorme abismo entre Aukes y el barco de Kidd. El cañón electromagnético se dividió instantáneamente en dos, luego desapareció y, al mismo tiempo, la nave de Kidd se dividió una vez más en dos mitades. Auge. El barco, partido en dos, se estrelló en el mar, pero las olas que se estallaron tras la caída del barco eran todavía demasiado débiles e impotentes en comparación con el abismo. El agua del mar fluía lentamente, llenando poco a poco el abismo infinito. El barco del niño, dividido en dos mitades, también fluyó lentamente hacia el abismo con el agua del mar que lo llenaba. Todos en el barco luchaban desesperadamente. Aukes no miró más allá. El pequeño bote giró lentamente y luego se acercó a la orilla. Después de este ataque, si Kidd vivía o moría dependía de su propio destino. Relativamente hablando, Aukes todavía se había contenido. Cababababa, Aukes, eso fue demasiado despiadado. Ni siquiera pude hacer un movimiento. Broggy se rió a carcajadas de Aukes, que había llegado a la isla. Originalmente había esperado que Aukes se contuviera para poder hacer un movimiento también, pero ahora parecía que no tenían ninguna posibilidad. Gaga, realmente poderoso. Dory, a su lado, no pudo evitar exclamar.
Incluso sus guerreros de la raza gigante más fuertes probablemente no podrían lograr tal hazaña. Después de ese corte, el barco se partió en dos mitades sin darse cuenta y un abismo sin fin apareció en la superficie del mar. Fue realmente aterrador. Su técnica combinada tampoco podría alcanzar tal nivel. Este es el verdadero valor de un 4 emperador. 236 Luffy, Halcones más capítulo 236 Luffy, Aux. Medio mes pasó rápidamente otra vez. Luffy apareció en la isla Egeat y el gobierno mundial tomó medidas importantes. Al recibir esta noticia, los dos capitanes de los piratas guerreros gigantes fueron a apoyar a Luffy. En este momento, en Egeat Island, la isla, antaño llena de ciencia ficción y futurismo, ahora estaba en ruinas. Grandes secciones de edificios se habían derrumbado y el suelo estaba cubierto de cráteres y grietas. No, Imu-sama, el cuerpo del santo Satán estaba envuelto en energía negra. Como un dragón celestial, como uno de los Gorosei con la más alta autoridad entre los dragones celestiales, el santo Satán debería haber sido incomparablemente noble, pero en este momento, su rostro mostraba miedo. Una energía negra surgió a su alrededor, y luego todo su cuerpo se quemó espontáneamente sin fuego, su carne se disipó lentamente como si se hubiera quemado hasta convertirse en cenizas. Después de unos cuantos gritos, se convirtió en un esqueleto blanco sin carne alguna. Se podría decir que Imu es el verdadero rey del mundo. El gobierno mundial controla el mundo, e Imu controla el gobierno mundial. No hay muchas cosas que puedan asustar a Imu, pero Nika es lo que más teme. La aparición de Nika incluso provocó que Imu desplegara de Gorosei, que nunca había sido desplegado antes. Como resultado, el almirante Kizaru, junto con numerosos vicealmirantes de élite de la marina, innumerables marines y el santo Satán de Gorosei, finalmente permitieron que Luffy, que había despertado su forma Nika, escapara. Imu estaba temeroso y furioso, y finalmente retiró directamente el poder otorgado a Satan Saint. Finalmente, Luffy fue con el clon de Vegapunk. Al mismo tiempo, se expusieron los acontecimientos que siguieron al Consejo Mundial Cuatrienal del Gobierno Mundial. Según informes del periódico, Sabo, el segundo al mando del ejército revolucionario, se infiltró en la línea roja, entró en el castillo de Pangea y mató a Cobra, el rey del reino de Arabasta. Y Vivi, la princesa del reino de Arabasta, no estaba por ningún lado. Una semana después, en el Baz, la tierra de los gigantes. Por la costa, el Tousand Sunmi se acercaba poco a poco a la isla. Los eventos de la historia original no ocurrieron. Toda la tripulación de Luffy, incluido Luffy, llegó aquí en el Tousand Sunmi al mismo tiempo. Un momento después, el barco atracó y Aukes, detrás de la multitud, pudo escuchar claramente la voz de Luffy proveniente de arriba. Oh tilde, así que esta es la isla de los gigantes, señor, es tan grande, tan magnífica, tantos gigantes. Luffy saltó emocionado del barco y corrió hacia adelante. En ese momento, debido a que los dos capitanes de los piratas guerreros gigantes habían regresado a la isla, mucha gente acudió a saludarlos, por lo que la orilla estaba rodeada por un grupo de gigantes. Luffy no vio a Aokes desde el barco, y mientras Luffy corría hacia adelante, los gigantes, sabiendo que él era su amigo, lentamente le abrió paso. Y en ese momento, la figura de Aokes apareció de repente. Luffy, que había estado corriendo frenéticamente hacia adelante, ansioso por entrar a la isla, inmediatamente se detuvo en seco. Su mirada estaba fija en Aukes. Aukes y Luffy se miraron fijamente, ambos en silencio durante un largo rato. Aukes estaba esperando la reacción de Luffy, mientras que Luffy no había reaccionado todavía. No esperaba que Aukes estuviera allí. Luffy, ¿por qué te detuviste? Antes eras el corredor más rápido. Nami se acercó a Luffy y le dio una palmadita curiosa en el hombro. Los labios de Luffy temblaron y no habló, solo señaló con el dedo hacia adelante. ¿Son solo los 4 emperadores? ¿Qué tiene de extraño? Nami miró de reojo a Aokes en la dirección que señalaba a Luffy y luego, inconscientemente, dijo. Entonces pareció darse cuenta, se frotó los ojos y volvió a centrar su mirada en Aokes. Un 4 emperadores, Aokes, ¿por qué está aquí? Después de darse cuenta, el rostro de Nami inmediatamente mostró sorpresa. Aukes también volvió su mirada hacia Nami, que estaba al lado de Luffy. Y en ese momento, Luffy finalmente reaccionó. Sus ojos estaban rojos y, como un niño, cargó hacia adelante ferozmente. Luego saltó ferozmente, envolvió a Aukes con su brazo de goma y luego lo abrazó con fuerza. Luffy estaba muy emocionado, solo pudo expresar su emoción con este abrazo tan entusiasta y simple. Luffy, mucho tiempo sin verte, dijo finalmente Aokes suavemente en ese momento.
Su voz entró claramente en los oídos de Luffy. Luffy saltó de él, luego ampliamente y preguntó emocionado. Aukes, ¿por qué estás aquí? Bueno, supuse que vendrías aquí, así que vine a esperarte, respondió Aukes. Entonces Aukes observó atentamente a Luffy, estudiándolo por un momento, luego habló lentamente. Luffy, parece que realmente ha crecido mucho. Ya eres un verdadero hombre ahora. Jeje, claro. Soy el que será el rey pirata. Luffy se rascó la cabeza, una extraña señal de vergüenza tras escuchar los elogios de Aukes, y luego dijo con seguridad. Ah, cierto, sintiéndose feliz por el elogio, Luffy pareció recordar algo y se dio una palmada en la cabeza. Luego dijo. Aukes, quiero presentarte a mi tripulación. Luffy rara vez tomó la iniciativa de presentar a su tripulación, lo cual era comprensible. Después de todo, hablando estrictamente, Aukes fue su guía para convertirse en pirata. Ahora que también tenía su propia tripulación, era natural presentarlos adecuadamente a Aukes. Oh, adelante, preséntalos. También me gustaría conocer a tu tripulación, dijo Aukes con una sonrisa. Bueno, ella es Nami, mi navegante, y es realmente increíble. Le debemos mucho en este viaje. De lo contrario, probablemente no habría llegado hasta aquí. Luffy se acercó a Nami, la señaló, luego miró a Aukes y se la presentó. Jeje, Nami, lo sé. Solía pasar a menudo por Kokoyashi Village cuando venía a Leas Blue, dijo Aukes con una sonrisa. No mentía. De hecho, había pasado por la aldea Kokoyashi antes, aunque no había aterrizado en la isla. Pero, por curiosidad, había usado el Haki de observación para explorar toda la isla y había percibido a Nami gracias a él. Espera, ¿qué dijiste? ¿Dices que me has visto antes? Sabiendo que la relación entre Aukes y Luffy era realmente buena, y viéndolo de primera mano, Nami no tenía tanto miedo en ese momento. En cambio, preguntó con seriedad. Solía pasar a menudo por la aldea de Kokoyashi, e incluso usé curiosamente el Haki de observación para investigar la isla. Recuerdo que todavía eras una niña en ese entonces. Tan pequeño y lindo, y parecía estar ayudando a tu madre a recoger mandarinas, solo que estabas recogiendo una canasta de mandarinas verdes, dijo Aukes casualmente. Nami, ¿estás segura de que eres un cuatro emperadores y no un pervertido? Los ojos de Nami se abrieron de par en par cuando escuchó a Aukes relatar claramente algo que había hecho. ¿Ya no hay privacidad? ¿Sentado en casa y aún siendo espiado? Jeje, solo eché un vistazo de vez en cuando. No miré a escondidas intencionalmente, explicó Aukes brevemente. Además de un pervertido, ¿quién espiaría a otros casualmente? Murmuró Nami. Como pirata, ¿no se puede sentir curiosidad por las novedades de otras islas? Preguntó Aukes, como si quisiera explicarlo. 237 Presentando a la tripulación. Más capítulo 237. Presentando a la tripulación. Nami puso los ojos en blanco ante las palabras de Aukes, pero no dijo mucho. Sin embargo, charlar con Aukes la hizo sentir bastante cercana a él. Aunque el hecho de que la espiaran cuando era niña hizo que Nami se sintiera extraña, eso creó sutilmente una sensación de familiaridad entre ella y Aukes. Aukes, no esperaba que fueras este tipo de persona, dijo Luffy, mirando a Aukes con una expresión de incredulidad mientras escuchaba la conversación de Aukes y Nami. Continuó. Conocías a Nami pero no me lo dijiste, lo que me hizo presentarla a cambio de nada. Bueno, el proceso de pensamiento de Luffy siempre es sorprendente. Jeje, no hablemos de eso. Luffy, preséntame a tus otros compañeros, dijo Aukes con una sonrisa. Está bien, este es Zoro. Es realmente fuerte, dijo Luffy, palmeando el pecho de Zoro y mirando a Aukes. Zoro, lo conozco. A menudo se pierde, dijo Aukes, sonriéndole a Zoro. Jajajaja, Zoro, mira, hasta Aukes sabe que a menudo te pierdes, jajaja, Luffy estalló en carcajadas al escuchar las palabras de Aukes. Idiota de pelo verde, todo el mundo se ha enterado de que te perdiste. Sanji también se burló de Zoro. Idiotas, ¿de qué hablan? Yo nunca me perdí. Ustedes dos fueron los que se equivocaron de camino. Zoro escuchó el verdadero alcance de su burla en sus palabras e inmediatamente se indignó furiosamente. Luego se calmó y explicó casualmente. Además, ¿no te dije que Aukes me enseñó a usar la espada cuando era joven? Mientras Zoro hablaba, miró hacia Aukes. Zoro, ¿cómo está Guyuera? No creo que subiste al barco de Luffy porque estabas perdido, ¿verdad? Preguntó Aukes con una sonrisa juguetona, mirando a Zoro. Por supuesto que no. Los dientes de Zoro se transformaron instantáneamente en la boca de un tiburón. Luego se calmó de nuevo y dijo.
Guyuena debería estar en el pueblo, debería estar en... Parecía un poco inseguro al hablar. Después de todo, se había unido al barco de Luffy precisamente porque se había perdido y no podía regresar a la aldea. Tampoco había visto a Guyuena en muchos años. Usopp, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo está tu madre? Aukes conversó un rato con Zoro y luego saludó a Usopp. Ah, Aukes, ¿cuánto tiempo sin verte? Mi madre está muy bien y tengo que agradecerte por ayudarnos en aquel entonces, dijo Usopp agradecido. ¿Por qué parece que la mitad de la gente en este barco lo conoce? Murmuró Sanji para sí mismo, sintiéndose un poco extraño al ver a Aukes, Zoro, Luffy y Usopp tan conocidos entre sí. Sin embargo, luego gritó en voz alta. Pero esa no es razón para que mires a la señorita Nami cuando era pequeña. Maldita sea, ¿por qué no tuve esa oportunidad, mi pequeña y linda señorita Nami? Sanji rugió y todas las miradas se volvieron hacia él. Sanji-kun, ¿qué estabas diciendo? Nami miró a Sanji con una mirada hostil. Decir espiando tan abiertamente, gritarlo e incluso revelar sus pensamientos más íntimos. Sanji definitivamente se enfrentaría a un puño de hierro amoroso. Nami-san, por favor déjame echar un vistazo también, ¿de acuerdo? Sanji miró a Nami con una expresión seria. Duan. En el momento en que Sanji pronunció esas palabras, Nami le dio un puñetazo en la cabeza sin pensarlo dos veces, tirándolo al suelo con el trasero en el aire. Jajaja, este es Sanji. Es el mejor chef de todo el mar y su comida es deliciosa. Luffy presentó a Sanji, babeando. Sin embargo, Sanji todavía estaba tendido en el suelo y no podía responder. Este es Chopper, el mejor doctor de mi barco, continuó Luffy, presentando a Chopper. El mejor doctor, maldita sea, Luffy, incluso si dice eso, no será feliz. Al escuchar las palabras de Luffy, el cuerpo de Chopper se movía como algas, prácticamente radiante de alegría. Es muy lindo, dijo Aukes, sonriéndole a Chopper. Qué lindo, maldita sea, aunque digas eso, Chopper, que no soportaba los cumplidos, estaba a punto de retorcerse como algas otra vez. Entonces pareció recordar algo y dijo con cara de enfado. Sí, soy un reno de nariz azul. No soy lindo. Soy un hombre de verdad. Soy feroz. Mientras Chopper hablaba, una expresión feroz apareció en su rostro. Aún es muy lindo, continuó Aukes. Aunque digas eso, no me alegraré. Tras ser elogiado de nuevo, Chopper no tuvo más remedio que gritar a todo pulmón, pero su cuerpo, que se meneaba involuntariamente, y su expresión de felicidad indicaba que estaba muy contento. Este es Franky, Luffy luego le presentó el Kyborg Franky a Aukes. Franky, ¿cómo llegaste a ser así? Aukes miró a Franky con cierta sorpresa. No lo había notado antes, pero después de que Luffy lo presentó específicamente, se dio cuenta de que Franky Raframi se había transformado en un cyborg como en la historia original. Ah, ya hubo un accidente, pero creo que mi cuerpo actual es estupendo. Dijo Franky, haciendo una pose. ¿Está bien, Tom-san? Preguntó Aukes. Está bien. Desde que te llevaste esa cosa, nadie ha vuelto a molestarnos, respondió Franky. Eso es bueno, afirmó Aukes. ¿Eh? ¿Hasta Franky conoce a Aukes? Eso es realmente extraño, Luffy se rascó la cabeza. Pero no le dio mucha importancia y continuó presentando a Brook. Este es Brook, el músico de mi barco. Es un esqueleto muy interesante. Hola. Brook se quitó el sombrero de copa y saludó a Aukes con gran caballerosidad. Sin embargo, cuando volvió a ponerse el sombrero de copa, también soltó un pedo, arruinando por completo su comportamiento caballeroso. Ella es Robin. Es una historiadora, continuó Luffy, presentándole a Robin a Aukes. Aukes asintió hacia Robin. Robin también se acercó a la señal de reconocimiento. Este es Jinbe, continuó presentando a Luffy. Luffy-kun, ¿no te dije que Aukes-kun y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo? Jinbe le dijo a Luffy mientras miraba a Aukes. ¿En serio? Pensé que no se conocían, dijo Luffy rascándose la cabeza. Jinbe, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo están los piratas del sol? Saludó Aukes a Jinbe. Ah, los piratas del sol todavía están liderados por Tiger, Aniki, y lo están haciendo bien, respondió Jinbe con una risita. Me siento un poco nostálgico, afirmó Aukes y luego murmuró para sí mismo. Jeje, el señor Aukes parece conocer a la mayoría de la gente del barco y tiene una buena relación con ellos, dijo Robin riendo. Se dio cuenta de que la mayoría de la gente en el barco básicamente conocía a Aukes, lo cual era bastante sorprendente. Al fin y al cabo, el mar es tan vasto que una situación así es verdaderamente rara.
238 Luffy contra Aux. Más capítulo 238 Luffy contra Aux. Jajaja, quizás sea porque tengo tantos amigos, dijo Aokes riendo al escuchar las palabras de Robin. Cababababa, sombrero de paja, ya que han llegado a Elbaf, permítanos darles una bienvenida apropiada, dijo Brogy en voz alta a Luffy. Ah, entonces gracias, tío Brogy. Al escuchar la palabra bienvenido, la carne apareció instantáneamente en los ojos de Luffy. Después de conocerse, la entusiasta raza gigante celebró un gran banquete para la llegada de Luffy y los demás. Se sirvieron todo tipo de comida deliciosa, especialidades del BAF. El banquete duró mucho tiempo y Aokes también participó. Cuando el banquete estaba a punto de terminar, Luffy le dijo en voz alta a Aokes delante de todos. Aokes y lo decidió. ¿Qué? Aokes miró a Luffy confundido. Voy a desafiarte ahora mismo, dijo Luffy en voz alta. Luego continuó. Si no puedo derrotarte, no podré convertirme en el rey pirata. Luffy, ¿no te pone un poco nervioso decir algo así ahora? Además, ¿no se llevan bien? Nami tiró de la ropa de Luffy, intentando detenerlo. Al mismo tiempo, Nami le suena a Aokes. Jajaja, Aokes, no le hagas caso. A Luffy a veces le gusta hacer tonterías. Lo sé, admitió Aokes. No soy tonto. Luffy respondió inmediatamente en voz alta, escuchando su conversación. Luffy, ¿estás seguro? Aokes miró a Luffy con una expresión seria. Estoy seguro. Quiero desafiarte. Solo derrotándote, Aokes, podrás convertirme en el rey de los piratas. Luffy miró a Aokes con ojos firmes. Bien, sígueme. Al escuchar la respuesta de Luffy, Aokes dejó la botella de vino en su mano y se levantó lentamente. Luffy también se metió un gran trozo de carne en la boca, lo masticó unas cuantas veces, lo tragó y luego se puso de pie. Aokes condujo a Luffy hacia un área relativamente abierta en la costa, con Luffy siguiéndolo de cerca. Los demás le siguieron, algunos preocupados, otros curiosos, otros emocionados. Al llegar a la amplia playa de arena, Aokes se detuvo. Luego se dio la vuelta y miró a Luffy. Luffy, ¿recuerdas nuestro acuerdo de entonces? Preguntó Aokes suavemente, hablándole a Luffy. Por supuesto, Luffy se quitó el sombrero de paja de la cabeza y dijo sin dudarlo. Luffy, ya que decides desafiarme, entonces deberías saber las consecuencias del fracaso, ¿verdad? Continuó preguntando a Aokes. Por supuesto que estoy listo, dijo Luffy con firmeza. Mientras hablaba, giró la cabeza para mirar a Nami que no estaba muy lejos. Nami, ¿puedes sostener mi sombrero de paja por un momento? Por supuesto, asintió Nami. Luffy extendió el sombrero de paja, extendió su brazo y colocó el sombrero de paja sobre la cabeza de Nami, luego retiró su mano. Después de hacer todo esto, la mirada de Luffy cayó sobre Aokes, y Aokes también miró a Luffy. Las olas rompían contra la orilla y la brisa marina acariciaba suavemente la playa. La ropa de Aokes y Luffy ondeaba suavemente con la brisa. Su cabello también se mecía lentamente con la brisa del mar. Aokes llevaba mucho tiempo esperando esta batalla. Luffy tenía razón. Tenía que derrotarlo para convertirse en el rey pirata. Y Luffy también había estado esperando esta batalla durante mucho tiempo. Derrotar a Aokes no solo demostraría que había cumplido el acuerdo de entonces, sino que también demostraría que se había convertido en una persona verdaderamente fuerte. Al mismo tiempo, tomó una decisión en su corazón. Si ganaba, usaría ese sombrero de paja para siempre. Si perdía, devolvería el sombrero de paja a Aokes. Antes de esta batalla, Aokes le había confiado el sombrero de paja y debía devolverlo. Pero después de esta batalla, el sombrero de paja sería su botón de guerra y no necesitaría devolverlo. Aokes también pensaba lo mismo. Si Luffy podía derrotarlo o empatar con él, al menos necesitaría su aprobación. Solo obtener su aprobación podría realmente entregarle el sombrero de paja a Luffy. Luffy, recuerda darlo todo, dijo Aokes. Luego sacó la espada de su cintura, y en el momento en que la sacó, un aura abrumadora brotó de él. En el momento en que apareció el aura poderosa, el cielo cambió instantáneamente de color, las olas rompiendo en la orilla parecían aún más turbulentas y la suave brisa que había estado acariciando sus rostros ahora se convirtió en un viento frío y cortante. Tan fuerte, no muy lejos, Zoro, que estaba observando la batalla, sintió el aura que brotaba de Aokes. Ese Aki desdeñoso y la energía afilada de la espada que se disparó hacia el cielo eran realmente demasiado poderosas. Luffy también experimentó un cambio. Su cabello comenzó a volverse blanco, seguido por su cuerpo y ropa. Un momento después, se transformó en Nika. Al observar el cambio de forma de Luffy y verlo mirarlo con cautela, Aokes hizo su movimiento.
Una luz fría parpadeó en la hoja, y una luz afilada, con un impulso imparable que podía cortar todo, surgió de la espada. Aukes levantó la mano y blandió su espada ferozmente hacia Luffy. Gomu Gomu no, la mano de Luffy estaba cubierta de haki de armamento, y su puño de goma se volvió enorme. No lo esquivó, sino que lanzó un puñetazo feroz directamente hacia la luz de la espada. Auge. Los dos ataques chocaron, el aire rugió, el espacio vibró y la arena húmeda o seca de la playa fue proyectada hacia afuera por las fuertes consecuencias. La arena amarilla llenó el cielo, un fuerte viento sopló y las consecuencias vibraron. Auge. Otro rugido enorme, y la luz de la espada, con una fuerza imparable, envió ferozmente a Luffy a volar. El cuerpo de Luffy voló hacia atrás, se estrelló con fuerza contra la playa, luego rodó varias veces y finalmente se estabilizó en una postura de medio rodillazo. Tos, tos, qué fuerte, ese último ataque había aturdido momentáneamente a Luffy. A lo lejos, Zoro miró a Aukes, que permanecía allí inmóvil, con ojos brillantes. Podría decir que Aukes había usado pura esgrima en ese momento, sin ninguna otra técnica. Solo el manejo de la espada había hecho volar a Nika, Luffy. Era demasiado fuerte. Y por un momento, Zoro también se dio cuenta de arrepentimiento de que solo cuando su habilidad con la espada alcanzara este nivel probablemente podría derrotar a Ukeye y convertirse en el mejor espadachín del mundo. Es demasiado despiadado, murmuró Nami para sí misma. Envió a Luffy a volar de un solo golpe, sin mostrar piedad alguna. Fue demasiado. Sanji entrecerró los ojos y miró a Aukes. Este tipo. Luffy, voy a continuar, gritó Aukes a Luffy, que estaba de pie no muy lejos. Vamos, Luffy adoptó una postura de lucha, el haki de armamento cubrió su brazo, y luego con un fuerte empujón de su pie, salió disparado, cargando ferozmente hacia Aukes. Mientras observaba a Luffy cargando hacia él con gran impulso, Aukes continuó levantando su espada. Y cuando Aukes levantó su espada, Luffy ya había llegado frente a Aukes, su poderoso puño golpeando ferozmente hacia Aukes. Justo cuando todos pensaban que Luffy iba a derribar a Aukes, o que Aukes iba a levantar su espada para bloquear el ataque de Luffy, Aukes simplemente inclinó ligeramente la cabeza y el ataque de Luffy, que era casi inevitable y estaba tan cerca, fue fácilmente esquivado. Entonces, Aukes, mientras Luffy todavía estaba desequilibrado, le dio una patada en el cuerpo, y su cuerpo voló hacia atrás nuevamente. Y 239 derrota a Luffy en 4 movimientos. Más capítulo 239. Derrota a Luffy en 4 movimientos. ¿Cómo es eso posible? Los ojos de Zoro se abrieron de par en par desde no muy lejos. La velocidad de Luffy, combinada con esa distancia y su inmenso poder, hicieron que fuera casi imposible esquivarlo incluso con el haki de observación avanzado, pero Aukes lo evadió tan fácilmente. ¿Previó un futuro aún más lejano? Murmuró Sanji para sí mismo, presenciando la escena. Cabeza de musgo, este tipo es diferente a todos los 4 emperadores que hemos conocido antes, dijo Sanji, girándose hacia Zoro. Yo también lo creo. A Zoro no le importó el discurso de Sanji esta vez y en su lugar respondió con seriedad. Luffy, sigue adelante. Gritó Aukes a Luffy, quien había volado de regreso pero logró estabilizarse y ponerse de pie. Luffy no lo dudó, levantó el puño y cargó contra Aukes incluso más rápido que antes. Debido a la extrema velocidad de Luffy, el aire produjo un estruendo masivo y su figura ya no era visible a simple vista. Incluso Zoro, a su nivel, apenas podía vislumbrar el desfile de Luffy usando el haki de observación. Luffy desapareció, pero en un breve momento, una poderosa ráfaga de viento sopló frente a Aukes. Aukes cubrió su espada con haki de armamento e instantáneamente levantó su mano. Estallido. Un tremendo rugido de ataques colisionantes estalló, y poderosas ondas de choque de aire se propagaron instantáneamente en todas direcciones, provocando que el suelo alrededor de Aukes se derrumbara instantáneamente. El cabello de Aukes voló salvajemente en la poderosa corriente de aire. Sin embargo, si uno miraba con atención, se daría cuenta de que el parche de arena bajo los pies de Aukes estaba teñido de negro y permanecía completamente quieto. La figura de Luffy apareció, su puño presionado contra la espada de Aukes. Ejerció toda su fuerza, queriendo avanzar más, pero no importaba cuánta fuerza usara, no importaba cuánto haki de armamento utilizara, simplemente no podía avanzar más. Aukes escuchó a Luffy y luego presionó ferozmente su agarre en la empuñadura de la espada. Con un giro extremadamente rápido, la espada se liberó directamente del puño de Luffy, y luego Aukes cortó ferozmente a Luffy con una velocidad a la que Luffy ni siquiera pudo reaccionar. Auge. La espada tocó el cuerpo de Luffy, pero el cuerpo de Luffy no fue cortado por la mitad.
Una vez más salió volando hacia atrás de un solo golpe, y esta vez, la sangre brotó de su boca. Estallido. Luffy salió volando hacia atrás, aterrizando boca abajo en el suelo y luego rodando varias veces, creando un enorme cráter en la arena. Luffy yacía en el arenero, escupiendo sangre y jadeando en busca de aire. Luffy. Gritó Nami, mirando a Luffy con los ojos llenos de preocupación. Bastardo, Luffy está escupiendo sangre. ¿No eres un buen amigo de Luffy? ¿Por qué eres tan brusco? Le gritó Nami furiosa a Aukes. Nami, no digas nada. Esta es mi pelea. Luffy se incorporó con dificultad, se limpió la sangre de la comisura de la boca y luego le gritó a Nami. Luffy. Nami quería decir más, pero Sanji se interpuso frente a ella, bloqueándole la vista. Nami, Luffy tiene razón. Esta es su pelea, y esta batalla es muy importante para él. Sanji miró a Nami con seriedad. Sanji-kun, murmuró Nami a Sanji, pero al final reprimió la agitación en su corazón. Zoro entrecerró los ojos y miró a Aukes. Parecía haber descubierto algún patrón en los ataques de Aukes. Si no me equivoco, el siguiente movimiento debería estar relacionado con Aosoku, murmuró Zoro para sí mismo. Luffy, puede que no puedas bloquear la siguiente ronda. ¿Aún quieres continuar? Le preguntó Aukes a Luffy. Vaya. Luffy no lo dudó y levantó su puño, que estaba imbuido con el haki del conquistador, el haki de armamento llevado hasta su límite y el haki de observación llevado hasta su límite. Entonces, con su poderoso físico, rompió la resistencia del aire y cargó ferozmente contra Aukes. Esta vez, daría todo lo que tenía. Al ver a Luffy desaparecer de su lugar, Aukes no dudó. Aosoku surgió de él hacia el cielo, diferente del Aosoku ordinario. El Aosoku rojo sangre de Aukes casi se materializó en un dragón gigante rojo sangre. El dragón gigante se elevó hacia el cielo, luego descendió en picado, dando vueltas alrededor del cuerpo de Aukes y luego se extendió lentamente desde el cuerpo y los brazos de Aukes hasta la espada de Aukes. Aquí del conquistador, este es casi un estándar para individuos fuertes. El dragón Aosoku se enroscó lentamente alrededor de la espada de Aukes, y Aukes levantó la mano. Con un boom, la espada pareció golpear algo y, al instante, poderosas ondas de choque del ataque se extendieron en todas direcciones. El cielo se abrió instantáneamente, un viento feroz barrió instantáneamente los alrededores, el agua del mar no muy lejos se estalló instantáneamente en olas y un tsunami pareció formarse en la distancia, con corrientes oceánicas arremolinándose constantemente. La arena circundante llenaba el cielo, una vasta extensión de arena amarilla, y el espacio vibraba. Una poderosa tormenta arrasó toda la zona. Auge. Se escuchó un rugido tremendo y, en un instante, el dragón de sangre Aosoku salió disparado de la espada de Aukes. Luego, con una fuerza irresistible, mordió el cuerpo de Luffy con su enorme boca, luego lo llevó, rompiendo la resistencia del espacio y el aire, cargando ferozmente hacia el cielo. Inmediatamente después, el dragón Aosoku, mordiendo a Luffy, se abalanzó, llevándolo ferozmente al suelo con una fuerza que destrozó el espacio. Auge. Se escucha un sonido como si innumerables bombas explotan, y un cráter gigante, incontables veces más grande que antes, apareció en esa playa. El enorme cráter se expandió directamente hacia el mar, y el agua de mar se vertió instantáneamente en el cráter gigante, sumergiendo instantáneamente a Luffy en el pozo. Luffy. Esta vez, Nami ignoró por completo todo, empujó a Sanji y se precipitó ferozmente hacia el cráter gigante. Las olas entraban constantemente y el cráter gigante se llenaba lentamente con agua de mar, convirtiéndose gradualmente en un gran lago. Nami saltó al pozo sin dudarlo, adentrándose en el fondo del mar, buscando el desfile de Luffy. Después de un tiempo, Nami llevó al inconsciente Luffy a la orilla. En ese momento, Luffy estaba infinitamente más miserable que antes. Su cuerpo estaba flácido, como si le hubieran destrozado los huesos, y tenía enormes marcas de mordeduras. El dragón gigante Aosoku parecía haberle infligido un daño sustancial. Al mismo tiempo, echaba espuma por la boca, ponía los ojos en blanco y le salía sangre por los 7 orificios. Su ropa estaba hecha de jirones, su forma de nika ya no estaba presente, e incluso parecía haber sido encogida, convirtiéndose en un anciano arrugado. Luffy. Nami miró a Luffy, su corazón dolía tanto que casi se le escapaban las lágrimas. Al mismo tiempo, sacudía constantemente el cuerpo de Luffy, sacudiéndolo ferozmente, tratando de despertarlo. Un momento después, Luffy fue despertado directamente por ella. Nami. Luffy abrió los ojos, llamando débilmente el nombre de Nami. Luffy, ya estoy aquí. ¿Estás bien? Qué bien.
Nami se llenó de alegría y rompió a llorar al ver a Luffy despertar. En ese momento, Chopper llegó al lado de Luffy. Nami, necesito tratar a Luffy, dijo Chopper mientras abría varios botiquines médicos y sacaba varias medicinas de ellos. Lejos de Luffy, Aukes, de pie en el borde del cráter gigante, miraban sus zapatos, que estaban empapados por el agua de mar que se filtraba del cráter. Luego caminó lentamente hacia donde estaban Zoro y los demás, envainando su espada mientras caminaba. Nami, todavía quiero pelear. No, se perdió. Luffy pareció percibir que Aokes había envainado su espada y, con entusiasmo, intentó ponerse de pie. Luffy, ¿quieres morir? ¿No viste que no se contuvo en absoluto? Le gritó Nami con fiereza. Después de unos cuantos movimientos, Aokes apenas se contuvo. Luffy era como un niño frente a Aokes. Un Luffy tan poderoso fue fácilmente enviado a volar y golpeado hasta tal estado por Aokes, lo que demostró lo increíblemente fuerte que era Aokes. Por lo tanto, Nami impidió firmemente que Luffy desafiara a Aukes. Luffy, ven algo de comida. Un momento después, Aukes empujó un carrito lleno de comida junto a Luffy. Bastardo. Maldijo Nami en voz alta cuando vio a Aukes. Nami. Luffy detuvo rápidamente a Nami. Aukes, todavía puedo luchar. Luego miró a Aukes con voz ronca y dijo. Luffy, después de que comas entenderás a qué me refiero. Aukes no respondió a su pregunta sobre pelear o no, pero señaló el carrito lleno de comida. 240 El mejor final. Más capítulo 240 El mejor final. Nami, dijo Luffy, volviendo su mirada hacia Nami después de escuchar las palabras de Aukes. Luffy, no te permitiré que luches más. Nami pensó que Luffy todavía quería pelear. Sin embargo, Luffy dijo. No me quedan fuerzas, aliméntame. Está bien, siempre y cuando no peleen. Nami sacó un gran trozo de carne del carrito y se lo llevó a la boca de Luffy. Trago. Luffy se lo tragó entero sin dudarlo. A medida que comía la carne, su cuerpo se iba llenando visiblemente. Después de comer un trozo de carne y recuperar algo de fuerza, Luffy se incorporó directamente y luego se dio la vuelta para mirar el carro. Sus manos se convirtieron en imágenes residuales, como un torbellino, que continuamente le metía comida del carrito en la boca. Un momento después, un carro entero de comida fue devorado y Luffy había recuperado por completo su energía. Luffy, Aukes reconoció el sombrero que Nami había tirado al suelo antes de salvar a Luffy, y se acercó a él. Aukes, yo y Luffy miró el sombrero con expresión tensa. Pensó que Aukes iba a recuperar el sombrero. Sin embargo, ese no fue el caso. Aukes dio unos pasos hacia adelante, llegó frente a Luffy y luego volvió a colocarse el sombrero de paja en la cabeza. Luffy, ya eres un verdadero hombre, te reconozco. Después de que Aukes terminó de hablar, bajó la mano y el sombrero se descansó firmemente sobre la cabeza de Luffy. No hubo palabras, pero las acciones de Aukes le dijeron a Luffy que el sombrero era suyo. Pero yo no te derroté. Luffy quería el sombrero pero tampoco quería romper el acuerdo. Sostuvo el sombrero en su cabeza y miró a Aukes. Luffy, derrotarme no es el objetivo. Tu futuro aún es muy largo, y somos amigos. No hay necesidad de determinar necesariamente un vencedor, al menos no ahora. Todavía eres joven y creo que un día me derrotarás por completo, le dijo Aukes a Luffy con una sonrisa. Milímetros, Aukes, definitivamente te derrotaré. Luffy ahora tenía otro objetivo en su viaje. Aukes sonriendo y luego le preguntó a Luffy. Luffy, ¿sientes algo diferente durante la batalla conmigo ahora mismo? ¿Diferente? Solo sentí que Aukes era muy fuerte, respondió Luffy, frotándose la barbilla. Entonces, ¿en qué sientes que tú y yo somos diferentes? Continuó preguntándole Aukes a Luffy. Siento que el Haki de Aukes es muy poderoso. Incluso cuando uso toda mi fuerza, Aukes puede bloquear mis ataques con el Haki de armamento. Y a veces, aunque sé lo que Aukes hará a continuación, tú, Aukes, siempre pareces esquivar mis ataques, y tu Haki de observación es mucho más fuerte que el mío. Lo más aterrador es el Aosoku. ¿Por qué el Aosoku de Aukes se volvió así? Luffy pensó por un momento, luego se rascó la cabeza y le preguntó a Aukes. En la reciente batalla, percibió claramente la brecha en Haki entre él y Aukes. Pero esto no tenía sentido. Lógicamente hablando, su Haki ya debería ser muy fuerte. Ni siquiera el Haki de Kaido podía contenerlo, así que ¿por qué Aukes podía contenerlo por completo? Incluso su habilidad de fruta del diablo parecía algo inútil frente a Aukes. Al darme cuenta de este punto, parece que eres bastante inteligente, Luffy le dijo Aukes a Luffy con una sonrisa. ¿Eh? Siempre he sido muy inteligente, ¿de acuerdo? Luffy se rascó la cabeza con orgullo.
Sí, aunque sus diversos tipos de Haki han alcanzado un nivel que la gente común no puede lograr, aún tienen margen de mejora. Tu habilidad de la fruta del diablo también tiene margen de mejora y puede seguir desarrollándose. Después de esto, puedes intentar recordar la sensación de pelear conmigo, recordar cómo te sentiste cuando te golpeé, encontrar lentamente esa sensación y continuar mejorando. Aukes dijo, sonriendo mientras miraba a Luffy. Si no alcanzas ese nivel, no podrás superarme. Si no puedes superarme, incluso si te conviertes en el rey de los piratas, tu título no será realmente merecido. Nani. No te preocupes, Aukes, definitivamente te superaré, me convertiré en el rey pirata. Al escuchar que no podía convertirse en el rey pirata, Luffy inmediatamente se puso ansioso y su espíritu de lucha se disparó. Aukes sonriendo y no dijo mucho más. Pero efectivamente fue como dijo. Luffy ya era muy fuerte, pero aún no era lo suficientemente fuerte. Todos sus aspectos aún tenían margen de mejora y podían seguir mejorándose. Luffy se había embarcado en este camino y poco a poco se estaba convirtiendo en un enemigo del gobierno mundial. Un día, entraría en guerra con él. Y en una guerra masiva a nivel mundial, incluso el actual Luffy podría morir. En la obra original, el Haki del Conquistador de Joy Boy, conservado durante 800 años, era inconmensurablemente más fuerte que el Haki de Luffy en ese momento. Está claro lo poderoso que era Joy Boy en aquel entonces, pero incluso en esa situación, Joy Boy fracasó. Esto es suficiente para mostrar cuán profundo es el fundamento del gobierno mundial. Por lo tanto, Luffy debe superar a Joy Boy de aquel entonces. Como mínimo, su Haki del Conquistador y otros aspectos no pueden ser más débiles que los de Joy Boy para que tenga la oportunidad de derrocar al gobierno mundial. Y la batalla de ahora no fue solo el reconocimiento de Aukes a la lucha de Luffy, sino que también Aukes señaló el camino a seguir para Luffy. No podía ayudar a Luffy con su fruta del diablo, pero en términos de Haki, había llegado al extremo y podía guiar perfectamente a Luffy para seguir progresando. Creía que con el talento de combate de Luffy, después de esta batalla, podría comprender gradualmente el Haki a su nivel. En ese momento, Luffy realmente podría convertirse en una persona fuerte capaz de enfrentarse al gobierno mundial. Después de la batalla, Aukes permaneció en el Bath, la isla de los gigantes, durante un mes. Durante esos meses, Zoro ocasionalmente desafiaba a Aukes y competía con él en esgrima. Aunque se denominaban desafíos, en realidad era Aukes enseñándole a Zoro el manejo de la espada y afilando su espada. Un mes después, Aukes abandonó el Bath, la isla de los gigantes, y su acuerdo con Luffy llegó a su fin. Él no quería ir a buscar el llamado Gran Tesoro como pelirrojo. Esa cosa podía dejarse para que Luffy la encontrara. Incluso sin su obstrucción, el gobierno mundial detendría a Luffy, y el resultado final solo podía esperarse y verso. Aukes regresó a la isla Nueva Serpientes. Después de eso, él y María celebraron una boda. No preguntes por la diferencia de altura entre él y María, o por qué pudo convertirse en marido y mujer. Si preguntas, es porque investigó durante varios años y derivó algunos métodos secretos del regreso de la vida. Este camino no se puede discutir mucho. En la ladera, la hierba verde se mecía con el viento y los árboles frondosos rodeaban la pendiente. Aukes se sentó en el hombro de María, mirando hacia el paisaje distante desde un punto elevado. El tiempo vuela. Aún recuerdo con claridad la urgencia que reinaba en el país de Wano en aquel entonces, y la escena donde tú, y Yori, Yamato y yo navegamos juntos hacia el mar. No puedo creer que hayan pasado 20 años en un abrir y cerrar de ojos. A veces, de verdad te hace suspirar de emoción. Aunque, por una vez, sintió una ola de emoción y habló involuntariamente. Sí, ¿quién hubiera pensado que me casaría contigo? Dijo María también con emoción. Cuando siguió a Aukes y se fue, no tenía ni idea de lo que le deparaba el futuro. En ese momento, sintió aprensión, temerosa de que pudieran quedar enterrados en el mar. Ella estaba emocionada, entusiasmada por sus aventuras desconocidas en alto mar. Poco a poco, ella y Aukes se fueron acercando cada vez más. En algún momento, sus peleas ocasionales también desaparecieron, dejando solo un amor eterno. Pero ahora, ella solo sentía alegría. Estar con la persona que más amó en la flor de la vida, mirarse mutuamente sus caras más hermosas, apreciarse, acompañarse y caminar juntos a través del largo río del tiempo. ¿Hay algo en el mundo que brinde más alegría y felicidad que esto? Reunión familiar, compañero querido, no debería haber mejor final que este, y 241 el verdadero final. Más capítulo 241 el verdadero final. El tiempo voló como un corcel blanco y antes de que nadie se diera cuenta, ya había pasado medio año.
Durante este semestre sucedieron muchas cosas. Luffy Sombrero de Paja, uno de los 4 emperadores, desafió frecuentemente al gobierno mundial. Al mismo tiempo, el ejército revolucionario lanzó una operación masiva. Organizaron revoluciones en varios países, lo que llevó a muchas naciones a rebelarse contra el gobierno mundial y simultáneamente cortaron varios de los suministros de recursos del gobierno mundial. La situación en el Gran Mar se volvió cada vez más caótica. Después de esto, Luffy Sombrero de Paja, uno de los 4 emperadores, y Barba Negra Teach, también uno de los 4 emperadores, se enfrentarán en una gran batalla. Ambos poseían poneglyphs que apuntaban a la isla final, Lautale, y eran complementarios. Se enfrentaron con frecuencia y participaron en grandes batallas, compitiendo por el trono definitivo del rey pirata. Sin embargo, durante todo este proceso, Aukes no participó en absoluto. Simplemente se quedó en la isla Nueve Serpientes, disfrutando de su propia vida y navegando ocasionalmente por el mar para asegurarse de que las islas bajo su protección no experimentaran demasiado caos. Y hoy, medio año después, se difundió una noticia sorprendente. Luffy Sombrero de Paja derrotó a Barba Negra Marshall de Teach, reunió todos los poneglyphs y llegó a la isla final, Lautale. El mundo pirata había existido durante un número desconocido de años, con el gobierno mundial gobernando durante 800 años. El advenimiento de la gran era pirata comenzó a sacudir gradualmente el gobierno mundial, y hoy, 24 años después de que comenzara la gran era pirata, hoy, 24 años después de la muerte del anterior rey pirata Roger, nació un nuevo rey pirata. Al mismo tiempo, también nació Joy Boy, la persona que el mundo había esperado durante 800 años. En el momento en que Luffy se convirtió en el rey pirata, comenzó oficialmente el enfrentamiento entre las distintas fuerzas principales de todo el Gran Mar y el gobierno mundial. La guerra masiva que Barba Blanca había dicho que el gobierno mundial temía, una guerra capaz de destruir el mundo, estalló oficialmente. Un mes después. En la orilla de la isla Nueva Serpientes. ¿Vas a ayudar a Luffy? Tony Toma miró a Aokes y le preguntó suavemente. Sí, una vez le debía un gran favor al ejército revolucionario. Luffy también es un joven a quien valoro, y esta guerra concierne al mundo entero, así que debe participar. Aukes dijo con gran determinación. No nos abandonarás, ¿verdad? Dijo Maria bromeando. Por supuesto que no, sonríe Aukes. Te llevaré conmigo durante la guerra, pero antes de eso, necesito ir a ver a alguien primero, continuó Aukes. Lo entendemos, afirmó Tony Toma. La persona que Aukes quería ver era naturalmente Makino. Esta guerra masiva afectó al mundo entero, por lo que Aukes naturalmente se uniría, y su tripulación también. Pero Makino ciertamente no se uniría. Ella era solo una mujer común y corriente, y Aukes no la dejaría ponerse en peligro. Y aprovechó ese tiempo específicamente para ir a ver a esa hermosa mujer que lo había estado esperando en ese pueblo lejano. La pequeña embarcación se adentrará lentamente en el mar, rumbo a East Blue. De pie en el barco, sintiendo su suave equilibrio, una sonrisa apareció en el rostro de Aukes. Podía imaginar la dulce sonrisa de Makino cuando lo viera, y podía imaginar la adorable expresión del niño que Makino tenía por él cuando el niño lo viera. Pasó otro mes, Windmill Village. Después de ver a Makino, el pequeño bote navegó lentamente lejos del puerto de Windmill Village. Da da da. Da da da. Un sonido apresurado de pasos llegó a la orilla. Makino, con un niño en brazos, observaba el pequeño bote aún visible a lo lejos. Ella gritó con voz suave. Capitán, debe regresar sano y salvo. Aukes escuchó la llamada de Makino. No se giró, simplemente levantó la mano para indicar que la había oído. En el año 1522 del calendario marítimo, estalló una guerra capaz de destruir el mundo. Los participantes en la guerra fueron innumerables, involucrando diversas fuerzas. El gobierno mundial, la marina bajo el gobierno mundial, las organizaciones del PC, numerosos grandes piratas, fuerzas subterráneas oscuras y el ejército revolucionario que arrasa el mundo. En el Gran Mar se libraron batallas que destruyeron el mundo, y la sangre de innumerables personas tiñó el mar de rojo. Bajo poderosas fuerzas y armas destructoras del mundo, el nivel del mar del mundo entero aumentó gradualmente. A finales del año 1522 del calendario marítimo, terminó la guerra. Liderados por 4 emperadores Aukes, rey pirata Luffy y el líder del ejército revolucionario Dragón, un ejército aliado, mezclado con otro personal, destruyeron el gobierno de 800 años del gobierno mundial.
Declaró completamente que todo el gran mar se había liberado de las garras de los dragones celestiales, y la luz de la libertad se derramó sobre todo el gran mar. La guerra terminó, el gobierno del gobierno mundial fue destruido y, al mismo tiempo, terminó la gran era pirata. Sin tener que pagar un costoso tributo celestial, y sin tener que soportar la opresión irrazonable del gobierno mundial, el mundo entero era incomparablemente mejor que bajo el gobierno de los dragones celestiales. Sin embargo, esto no significaba que todo el mal se hubiera disipado. Los piratas todavía existían, los marines todavía protegían la paz y la justicia, y todavía existían varias fuerzas oscuras subterráneas. Sin embargo, en comparación con esa época, el número de piratas comenzó a disminuir gradualmente, no tan desenfrenado como en la gran era pirata, y el caos del gran mar también disminuyó. El marine ya no era el marine subordinado al gobierno mundial, sino un marine que realmente defendía la justicia. Las fuerzas subterráneas oscuras también fueron reprimidas en gran medida, y varias transacciones ilícitas comenzaron a cesar gradualmente. La guerra terminó. Aunque una vez la lideró, tras el fin de la guerra, Aukes siguió siendo uno de los 4 emperadores y un pirata. Su vida no cambió mucho. Permaneció libre y sin restricciones, ya sea vagando por el gran mar o estableciéndose en la isla de las 9 serpientes. Este año, el Atlas volvió a navegar lentamente hacia la isla de las 9 serpientes. En el barco, Aukes estaba en la primera línea. A su izquierda estaba Yamato, a su derecha Smotie, y Hancock se apoyaba en su abrazo. María estaba parada detrás de ellos, Shirley se sentó en el hombro de María y Yori se sentó en el otro hombro de María. Tonditoma estaba en la orilla, esperando que Aukes desembarcara. Aukes llevaba una capa de capitán y lucía majestuosa. La brisa del mar soplaba y la capa de Aukes se balanceaba ligeramente. Al mismo tiempo, una serie de imágenes pasó por la mente de todos. Cuando era joven, el capitán lo arrojó al país de Wano. Roger, donde luchó contra los hombres de Kaido y perfeccionó sus habilidades de combate. Al mismo tiempo, conoció a Iyori, María y Yamato. Conoció a Smotie justo antes de zarpar, comenzando su vida como capitán. Rescató a las hermanas Hancock cerca del cinturón de la calma, formando un vínculo indisoluble con la isla 9 serpientes. Su amor por Tonditoma lo hizo completamente en Nine Snake Island. Fue perseguido por todo el gran mar por Sengoku, luchando contra el almirante de la flota. Era enérgico y justo, castigaba el mal y promovía el bien en la isla Gyojin y liberaba audazmente a los esclavos en la línea roja. A lo largo del camino se encontró con una persona tras otra que lo acompañaría durante toda su vida. En la mente de Aukes, las experiencias de aquellos años pasaron como un rayo. Miró a Hancock en sus brazos. Luego se giró ligeramente para mirar a los demás. Y al mismo tiempo, las mentes de todos parecieron recordar los recuerdos de esos años, y todos miraron a Aukes con ojos gentiles. Estas experiencias son realmente maravillosas. El gran mar es realmente fascinante. ¡Qué viaje tan largo e interesante! Mirando a todos, Aukes no pudo evitar exclamar. Aukes, ¿trajiste a Makino de vuelta? Cuando el barco atracó, Tonditoma, de pie en la orilla, le preguntó a Aukes. ¿Todos, ya llegamos? Justo entonces, Makino, con un niño en brazos, se acercó a ellos. Ajajajaja, vamos, hagamos un banquete en la isla. Aukes miró a todos los que estaban reunidos a su alrededor, aplaudió y luego desembarcó del barco con paso despreocupado. Nubes flotaban en el cielo, el sol brillaba sobre el gran mar permanecía de un azul profundo y libre, y una brisa marina soplaba desde lejos, meciendo suavemente el cabello de todos. En el gran mar, todavía había gente cabalgando sobre el viento y las olas, todavía gente anhelando lugares lejanos, todavía gente desplazada, todavía gente persiguiendo sueños, todavía gente cantando canciones de piratas, bebiendo vino de banquete, hablando de libertad. Poco a poco el barco se fue alejando, el fin,